Eh, Muy buenas. ¿Qué tal? Soy José María Martínez y en el día de hoy estoy muy contento de iniciar nuestra primera ponencia, nuestro primer podcast dedicado al derecho laboral, que estábamos ya esperándolo. Estoy hoy con mi compañera, con Sheila Quiroz. Sheila, cuéntame un poquito acerca de ti. Hola José María, primero agradecerte por esta invitación y poder contar conmigo para esta elaboración del podcast que se está haciendo con mucho cariño y espero que a la gente les guste mucho. Y nada, antes de yo poder decir muchas cosas de mí, pues me gustaría pues que toda la gente te conozca un poco más, quién eres y que formas parte de Martínez y Caballero Abogados. Me voy a poner rojo. Yo soy socio director de Martínez Caballero Abogados. Fundé el despacho con mi compañera Diana hace ya 9 añazos, desde el año 2016. Y desde entonces pues, nos hemos ido dedicando a pues, todas las ramas del derecho y el derecho laboral, una de ellas, ¿no? Prácticamente desde que empezamos a llevar casos laborales y empezamos a coger experiencia. Sabíamos un poco cómo iba en los libros, pero hasta que no te metes en materia, pues no ves cómo son las cosas en realidad, ¿no? Exacto. Y ya llevamos 9 años y estos 9 años, pues esperemos que sean muchísimos más. ¿Y tú qué tal, Sheila? ¿Cuál es tu trayectoria hasta hoy? Pues como tú sabes, José María, nosotros nos conocemos también desde la Facultad de Derecho y después por cuestiones de la vida, coincidencias y mira, acabado en tu despacho. Entonces, yo estaba colegiada desde el 2017, tuve un parón por temas familiares y después retomé dentro de 4 años el ejercicio de la abogacía en Martínez y Caballero Abogados. Tengo también formación en Derecho Civil y actualmente pues ya estoy finalizando el máster de Derecho Laboral. Y pues nada, aquí estamos, que hoy vamos a hablar sobre el tema de únicamente laboral y sobre esas novedades introducidas con el tema de la reforma, de la Ley Orgánica 1/2025, cómo ha repercutido en la jurisdicción social, que también ha repercutido en muchas otras jurisdicciones. Y pues poco a poco también iremos explicando el funcionamiento para que la gente conozca cómo funciona desde que nosotros hacemos esa reclamación previa administrativa y luego pues llegamos a obtener una sentencia judicial. Claro, es un proceso que tiene su complicación, ¿no? Que la gente al principio pues dice, bueno, me han despedido, ¿qué hago, no? Y es un proceso que al final pues tiene su complicación, que desde el principio hasta el final hay un montón de fases y que los abogados pues somos responsables y adquirimos mucha responsabilidad al final, ¿no? Porque, bueno, de nosotros depende al final de cualquier mínimo detalle, ¿no? Se puede ir un caso al traste, se puede ir un caso a la basura, se puede decir, ¿no? Entonces hay que vigilar mucho. Entonces vamos a hablar, lo primero de todo, ¿no? De estas reformas, ¿no? Aclarar un poquito las cosas, cómo están las cosas. En nuestra ley laboral, ¿no? Se llama Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. O sea, cuando tú tienes un caso laboral, la jurisdicción, que es como los tipos de jueces, ¿no? Se llaman la jurisdicción social. Ellos son los que se encargan un poco, ¿no? del tema. Teníamos una ley, ¿no? De hace unos 15 años y de repente pues han aprobado otra ley que nos afecta, ¿no? Nos afecta de forma muy directa, tanto a nosotros como a otras ramas, ¿no? Del derecho. Exacto. Y entonces es una ley súper importante, ¿no? Que cambia bastantes cosas. Y vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Que a veces pues no se trata tampoco mucho y es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y luego también hay que tener en cuenta, José María, que vamos a hablar de otro bloque, que es el bloque referente al tema muy sonado de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el tema del plazo de la audiencia previa, de cara previo al despido, ¿no? Que también se ha escuchado mucho y hay mucha problemática por el tema de la sentencia. Otro de los temas también que estaremos tratando es sobre cómo analizamos nosotros como abogados una carta de despido, Claro. tanto si llevas a un trabajador o si llevas también a la propia empresa. Claro. ¿Vale? Desde el punto de esa indefensión y cómo nosotros lo enfocamos de cara a un juicio, a una defensa, ¿vale? Sí. Y también comentaremos, sí que es verdad, pues muy por encima, sobre el tema de la propuesta que está en caliente de la reducción de la jornada. Sí, las 37 horas y media. Exactamente. Y finalmente, pues podemos dar a conocer unos casos muy curiosos que hemos tenido en el despacho y que nos gustaría compartirlos con todos. Claro que sí. Pues vamos a empezar, ¿no? Porque Exacto. si no empezamos, pues, pues mal. La reforma, ¿no? Las novedades de la reforma. Cuéntanos un poquito, Sheila, pues
tú estás estudiando este máster, entiendo que en este máster estás haciendo, ¿no? Sobre todo enfocándote en estas reformas, ¿no? Cuéntanos un poquito lo que tú ves que es más importante. Vale, lo primero que esta reforma entró en vigor el 3 de abril del 2025 y ahora de cara a las admisiones a trámites de nuevas demandas presentadas siempre pues ponen anterior normativa, nueva normativa para que las anteriores pues no se vean influenciadas, perjudicadas por ese nuevo cambio, mientras que las presentadas a partir del 3 de abril, pues sí, se van a regir por esto. Sí, esto es importante, porque la ley empieza a aplicarse el día 3 de abril. Los procesos que estuvieran pendientes antes del 3 de abril se aplica la antigua ley. Y los que son aplicables a partir del 3 de abril se aplica la nueva. O sea que esto es un poco caótico porque a veces no sabes ni qué día te encuentras, ¿no? Exactamente. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas. Como abogados, pues este tipo de cosas es importantísimo, ¿no? Los plazos sobre todo. Los plazos y que, bueno, que al final es cambiar un poco el rollo, ¿no? Es una cosa que en algunas materias es totalmente diferente y aún se aplica porque es antes del 3 de abril. De hecho, la mayoría de los casos que tenemos son de antes del 3 de abril porque... Obviamente. Es que ahora están señalando para febrero del 2027. Sí, es una barbaridad, es una barbaridad. Dicen que la justicia es ágil. Bueno, a ver, aún no he visto esa agilidad, ¿no? Pero bueno, poco a poco, ¿no? Hay que seguir luchando. Vale, entonces, un poco más. De cara al tema de la reforma, pues te voy a ir comentando un poquito en plan... cómo empezamos nosotros de cara a presentar una reclamación laboral y a partir de ahí iremos haciendo incidencias pues, en aquellos puntos que ha influido pues, esta reforma. Por ejemplo, en el tema de la conciliación administrativa, José María... ¿Qué es esto de la conciliación administrativa? Pues cuando nosotros presentamos una papeleta de conciliación en el CEMAC sobre determinadas materias, por ejemplo, despido, reclamación de cantidad y cualquier procedimiento ordinario que requieren, como hay otras que no. Por ejemplo, los procedimientos urgentes, vacaciones, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales que no requieren de esta reclamación previa. Sí, es como que, a ver, para decirlo, ¿no?, en palabras cristianas, si a mí me despiden, antes de ir a juicio tengo que pasar por un paso previo, ¿no? Y si no voy a este paso previo, el juicio me sale mal, porque es obligatorio pasar por este filtro, ¿no?, que es anterior. Entonces esto se llama la conciliación, el CEMAC, que tenemos la oficina en calle Alvareda, está cerca del Paralelo, ¿no?, en Barcelona, y hay varias en otros municipios, Sabadell, Terrassa, Granollers, tienen su propia oficina, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo va esto, ¿no?, de la conciliación. Tú has tenido también algunas, ¿no? El tema de la conciliación es muy curioso porque a veces la gente se espera un formalismo que aquí en materia social, laboral, no lo hay. Claro. Porque muchas veces cuando hemos ido, pues ahí como que empiezan ahí a negociar una puja de te doy tanto, aceptas, lo cerramos aquí en una cifra y esto parece un mercadillo, o sea, hablando de esa forma. Sí, es un poco como ir al mercado, allí regateando, ¿no? Y eso en los mejores casos, porque en la gran mayoría últimamente lo que te encuentras es que vas, no hay nadie, en 10 minutos sales y adiós. Porque al final de cuentas, pues tú como demandante, o sea, si tú te presentas al trabajador, tienes que ir sí o sí, si no vas, pierdes el caso, básicamente. Pero pues el demandado no tiene que ir necesariamente, a ver, está obligado a ir, pero si no va, pues el acto se hace igual, ¿no? Porque ¿qué pasa? O sea, ¿qué puede pasar aquí? Hay 3 casos, ¿no? Tres consecuencias, ¿no?, que puede pasar en una conciliación de este tipo. ¿Cuáles son? La primera, pues si va la empresa. Sí. Va la empresa y hay acuerdo, que sería lo ideal. Claro. Segundo, súper rápido, claro, eso. Que vaya la empresa y que no haya acuerdo. Y el tercer lugar, pues que no vaya la empresa. Claro. Que en muchos casos, lo que estamos viendo en los últimos casos que estamos llevando, es que la empresa no se presenta. Y a veces esto pasa ya no tanto por el hecho de que no quieran venir, sino porque no les llega la notificación de correos. Una cosa que es curiosa, ¿no? Que te tarda 2-3 semanas en venir la cartita de correos y que cuando vas, de hecho, hemos tenido, ¿no?, un caso ayer. Ayer recibimos una cartita de una empresa a la que llevamos que era hoy. Y porque, mira, la recibieron ayer, que si no, pues no se podía ir. Y es una pena, ¿no? Porque esto, claro, es que hablamos, esto es súper curioso, ¿no? Pero que hablamos de que en juicio se puede demorar 1 año y medio. Y claro, y la conciliación son 15-20 días. Si lo puedes arreglar en la conciliación, va que chuta, porque lo cierras y ya está. Te ahorras ese dolor de cabeza. Y por eso se dice mucho, ¿no?, que un mal acuerdo vale más que un buen juicio, porque por mucho que sacrifiques un poquito, a veces vale más cobrar ahora que esperarte 2 años y ya veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, de eso va a haber tiempo. Entonces,
Si está claro que si llegamos a un acuerdo y que si se paga ahí, pues ya hemos acabado nuestro trabajo. Muchas felicidades, ya tienes tu dinero. Adiós, hasta otra, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando llegamos, que viene la empresa y no es posible? O cuando ni vienen, ¿qué hay que hacer? Pues el siguiente paso, y lo que siempre hacemos en Martínez y Caballero Abogados, pues presentamos la demanda judicial. Que ojo, que esto... plazos. Sí, esto es interesante decir porque la normativa no es tan clara. Tienes que hacer la demanda antes incluso de la conciliación muchas veces, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo es un poquito esto, no? Se suspende el plazo en un despido, que es lo más típico, ¿no? Tienes 20 días, son 20 días hábiles para hacer la conciliación y la demanda. En el momento en que haces la conciliación, el plazo se suspende. O sea, como que se queda parado. Suspender significa que se queda en... Pausa. Aplicamos el botón de pausa por 15 días. En ese tiempo, el plazo no sube ni baja. Pero cuando pasan los 15 días, aunque no hayas hecho todavía el acto, el plazo vuelve. Exacto. Y no es la primera vez que esto lo hemos visto, porque pensemos que en laboral no es obligatorio actuar con abogado. Entonces, gente que ha hecho la conciliación que se ha pensado que, bueno, pues ya... Que ahí acabó todo. Cuando sea el día, pues será, y luego ya veré lo que hago. Y que han pasado los 15 días y se han quedado sin plazo. Porque la ley aquí no debería ser así, ¿no? Porque supongo que lo que más tendría sentido es que te esperes hasta el día de la conciliación y luego se reanudara, pero no es así. Entonces esto, y además que se reanuda, o sea, no se reinicia, esto es importante, no se reinicia, no empieza a contar desde el principio, no. Si tienes 20 días y pones la conciliación al día 15, quedan 5. Cuando pasen los 15 días de la conciliación, después de poner la conciliación, te quedan 5 días. Y como te los dejes pasar y te olvides... Se ha caducado. Se caduca y ya no puedes hacer nada, ¿no? Exactamente. Entonces, la demanda, pues... Es muy importante. Yo creo que por nosotros como abogados diligentes y profesionales es no arriesgar, no esperar, y siempre recomendamos al cliente... Lo mejor es ponerla al mismo momento, poner el mismo día de hacer la demanda, porque imagínate que si llegamos a un acuerdo en conciliación y aunque hayamos interpuesto la demanda, cuando sea admitida a trámite, podemos presentar un escrito que se cierre el procedimiento. O sea, no hay ningún problema, o sea... Se puede hacer, pero es mejor hacerlo así que luego pues estar con el tema de que se nos ha caducado esa acción y que el trabajador pues se ha quedado sin la posibilidad de reclamar una indemnización. Imagínate que un trabajador que lleve, no sé, 4 o 5 años, pues la indemnización es importante. Claro, es importante y sobre todo hay que tener mucho cuidado con los despidos porque hay plazos, ¿no? En muchas cosas el plazo es alto, es un año, es lo que sea. Pero en el despido son 20 días. Y ojo, cuidado, en agosto el plazo cuenta. Y esto también es importante. Se acercan las vacaciones y da igual. O sea, la conciliación no se va de vacaciones. Nosotros no nos vamos de vacaciones, no podemos permitírnoslo. ¿Por qué? Porque el plazo sigue contando en agosto. O sea que si tienes que reclamar algo, que imagínate que te despiden el 31 de julio, que esto pasa, que echa la ley, echa la trampa. Los 20 días se agotan antes del 1 de septiembre y ya te encuentras con que en agosto son inhábiles muchas cosas, pero no es inhábil el plazo para reclamar un despido. Bueno, en otras jurisdicciones, por ejemplo. Sí, en civil pero que bueno, que esto justo es la excepción, ¿no? Incluso en laboral hay veces que es inhábil, pero lo que es un despido no lo es. Entonces, mucho cuidado porque ya digo, estas cosas la primera vez que te las encuentras sorprenden. Entonces, a veces, bueno, son cosas que no se explican en la universidad y es importante. La hora y la práctica. Y entonces, ¿qué pasa, ¿no? Después de hacer la demanda? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde la envías? Cuando la demanda, pues se presenta en el juzgado de lo social y luego pues se reparte. Una vez nos admiten a trámite, aquí cuando vamos a incidir en antes y en ahora, porque lo que estamos viendo en las admisiones a trámite de la demanda, que aunque la normativa con el tema de la reforma de la Ley Orgánica 1/2025 indica pues que va a haber 2 fechas diferentes, una de la conciliación judicial y otra del juicio propiamente. Claro. Pero nos estamos encontrando que realmente en este punto no ha cambiado porque la señalización para el juicio está haciendo conciliación y juicio de forma consecutiva, o sea, el mismo día. Claro, y esto es lo que pasa hasta ahora. O sea, la ley antigua era esto. O sea, si yo tengo un juicio mañana, ese día hago una especie de conciliación. Que a ver, que las palabras se magnifican. La conciliación es subir al despacho del secretario judicial, del letrado. Hey, ¿te ofreces algo? ¿Sí o no? No. Vale, pues firmamos que no. Eso es la conciliación. Claro, pero aquí el punto, José María, aquí el punto está en que le quieren dar mayor protagonismo al AG.
claro. ¿Qué Claro. es LAG? El letrado de la Administración de Justicia. Sí. Entiendo, en el sentido de que yo no sé hasta qué punto se le está dando una formación para que cumplan con esa función mediadora, por Claro. decirlo así, porque según lo que manifiesta esta reforma, es que nosotros como abogados, en el momento del intento de conciliación, Sí. podemos dar traslado de la prueba Sí. al propio secretario judicial. O sea, yo no sé hasta qué punto puede hacer ese punto de conciliador y para que realmente eso se consiga, ¿no? Esto estamos en España, Sheila, y aquí los edificios se empiezan a construir por el tejado. Esto funciona así, o sea, nos aprueban leyes, ¿no? Que todo es muy bonito, pero luego no estamos preparados para aplicarlas. Y ese es el tema, sí. O sea, la conciliación es súper importante, debería ser importante, y eso insistimos, siempre es bueno. Y al final siempre ha habido conciliación, ¿no? Intentas hablar con el abogado de la empresa, con el abogado de la otra parte, para ver si lo puedes de alguna forma cerrar el tema, porque es lo mejor para todos, ¿no? Cada uno cede un poquito y al final llegamos a una solución, porque es para lo que nos contratan, para llegar a una solución. Que luego será mejor, que será peor, pero a veces es mejor cerrar una carpeta, ¿no? Y no tenerla abierta para siempre. Y ese es el tema, que a veces, ¿no? Sí, la conciliación es muy importante, pero si al final vas a hacer lo mismo que hacías antes, Exacto. pues no es tan importante, ¿no? Pero, por ejemplo, José María, lo que siempre he visto, por ejemplo, cuando hemos ido a juicios, Sí, hay muchas veces que te gusta llegar a un acuerdo. claro. Entonces, ¿cómo tú consideras o qué tienes en cuenta de cara a querer llegar a esa negociación o poderlo cerrar con un acuerdo? O sea, ¿qué es lo que más tienes en cuenta cuando tomas esta decisión y se la trasladas al cliente? La viabilidad. Al final, pues si yo espero ganar, si yo espero la viabilidad y el tiempo, que son dos cosas súper importantes. El tiempo es una cosa que no sale de la ley, pero si tardas 2 años, si un juicio entre que lo empiezas hasta que lo acabas pasan 2 años, es que a veces ha perdido el sentido. Ha perdido el sentido a seguir, ¿no? Porque es demasiado tiempo. O sea, lo que dice la ley es que el despido tiene que resolverse de forma rápida y prioritaria. Eso es lo que dice la ley. Lo que se aplica es totalmente diferente. Entonces, eso es un detalle, ¿no? Por mucho que sea un caso súper viable, si voy a tardar 2 años en tenerlo, pues a veces prefiero sacrificar un poquito y saber que voy a tener el dinero, que voy a tener el importe y ya está. Y la segunda cosa, obviamente, la viabilidad. Si yo no espero ganar, si yo no tengo la prueba suficiente para ganar, si yo espero que la otra parte, porque es que el laboral tiene su cosa, ¿no? No sabes las pruebas que tienes. O sea, tú sabes las pruebas que tienes tú, pero no sabes la prueba que tiene la demandada, en este caso la empresa. Ahora entraremos con el tema de Pero por eso, pero que antes pues es un poco ir sobre palos de ciego. Al final tú valoras lo que tú tienes, lo que tú ves. Exacto. Y lo que por tu experiencia. Lo que pero puedes creer que pueda tener la otra parte. Claro. Y a partir de ahí, pues lo que hacemos es unos cálculos y ahí vemos, mira, pues esto es lo que se puede sacar. Obviamente, si llegas a un acuerdo vas a aceptar siempre un poquito menos, porque esto va así. Pero si ya ves que es demasiado poco, pues ya no te interesa, para eso sigues, ¿no? Y es un poco eso, es un poco el juego de... Cada caso es un mundo, cada caso es diferente, no hay una regla para cada caso. Pero son las dos cosas que hay que mirar, principalmente viabilidad y tiempo. Y a partir de ahí, pues ponerse de acuerdo con el cliente, que también es súper importante, ¿no? Y en los casos, por ejemplo, que hemos tenido cuando hemos llevado empresas, Sí. cuando la empresa pues tenía trabajando un trabajador Sí. que no tenía pues residencia Sí. y la autorización para trabajar en España. Sí. Desde ese punto de vista, ¿tú qué tienes en cuenta para poder hablar con la empresa y plantearte llegar a un acuerdo extrajudicial con el trabajador? Pues aquí, sobre todo, las pruebas que pueden tener contra mí. En esto insistimos mucho. Tenemos que hacer de abogado del diablo. Tenemos que decir, mira, esto es lo que tienen, vas a perder. O no. Porque al final en estos casos es complejo, ¿eh? La prueba no es tan clara, ¿eh? Cuando llegamos a este tipo de temas son muy delicados, son súper delicados estos temas, porque normalmente esconden otras cosas, esconden mucha, ¿cómo se dice? Pues mucha debilidad, ¿no? No es agradable, ¿no? Este tipo de casos, porque muchas veces, sobre todo cuando llevamos trabajadores, nos encontramos con gente pues, que ha sido prácticamente explotada, ¿no? Que ha cobrado poquísimo y que luego la echan de un día para otro sin nada, ¿no? Sin ningún tipo de aviso, sin ningún tipo de
de respeto, ¿no? Y eso hace también que el trabajador ya venga caliente. Ya espere mucho y a lo mejor, pues, ahí hay que verlo bien, ¿no? Hay que saber encajar un poco las cosas en el puzzle e intentar, ¿no? Cuando llevas empresa en estos temas es delicado. Es delicado porque Sanciones hay administrativas. sanciones, hay muchas. Ya no es solo lo que puedas perder en el juicio, es lo que puedes perder, que la empresa se puede ir a pique, básicamente. La empresa se puede, si es una pequeña empresa y es un caso así, pensemos que la sanción que hay hoy en día, que te puede poner la inspección de trabajo por tener un trabajador sin papeles, irregular, en situación irregular, 10.000 euros. Entonces, el caso puede tener mucha viabilidad o puede tener muy poca viabilidad. Aunque tenga poca, a veces es mejor sacrificar algo y saber que va a morir ahí, arriesgarte a querer ahí ser el más listo de la clase y que luego pierdas. Y es que como pierdas, este tipo de casos como se pierde mucho. O sea, prácticamente es cerrar una empresa. Es motivo, ¿no? Porque ya no es solo lo que el trabajador te pueda pedir, sino todas las demás cosas. Exactamente. Y ahora, José María, pasando al tema en caliente de cara a la preparación del acto de juicio. Sí. Con el tema de la reforma. Y esto es una de las cosas más. Esto es algo muy sensible, muy delicado, sí. Y que dependiendo qué tipos de casos que se celebren, de juicios que se celebren por materias, sí. Por ejemplo, el tema de vulneración de derechos fundamentales, acoso sexual, ¿no? Que son casos muy delicados. Sí. Entonces, el juez lo que bueno, están solicitando es la anticipación sí. de las pruebas 10 días hábiles antes de la fecha de juicio, tanto parte actora como parte demandada. Claro. ¿Tú qué piensas, José María? Vale, la situación, porque hay que ponerlos en contexto. Antes, hasta, bueno, con los juicios de ahora, ¿no? Antes del 3 de abril, las pruebas se hacían en el momento. O sea, la empresa no sabía lo que yo tenía como trabajador hasta el día del juicio. Ese día lo aportaba y ese día va a ser el día en que pues vamos a tener una idea de las pruebas que tiene uno y las pruebas que tiene otro. Al revés, igual, la empresa ese día va a aportar los documentos que tenga y que considere que son los importantes, ¿no? Eso era hasta ahora. Ahora no. Ha cambiado, ¿no? Y se supone que, salvo algunas excepciones, ¿no? Que documentos posteriores y tal, salvo algunas excepciones que van a ser las menos, hay que aportar la prueba 10 días antes. ¿Y qué pasa? Pues que no se especifica, no se dice qué pasa con esa prueba. La aportamos al juez, ¿no? 10 días antes. ¿Pero qué pasa? ¿Voy a poder verla? ¿La otra parte la va a poder ver? ¿Sí o no? Pues no se sabe, porque la ley no lo dice. No lo dice. Y algunos jueces dirán que sí, otros jueces dirán que no. Y claro, eso nos pone en una posición comprometedora. A ver, yo soy de la opinión que, en cierta manera, yo como abogado prefiero saber las cosas antes del juicio porque me permite prepararlo mejor, ¿no? O sea, que esto puede ser bueno o puede ser malo, depende del caso. Si vas con un farol, si no tienes nada y vas de que tienes mucho, va a ser malo. Ahora, si vas preparado y incluso si quieres tener la información, pues va a ir bien, ¿no? Va a ir bien, puede ir bien tanto siendo trabajador como siendo empresa. Normalmente, para la empresa será una ventaja. Exactamente, eso es lo que te quería comentar. O sea, la balanza aquí... Claro. Si tú eres el que eres demandado, te va a ir bien. La empresa piensa que se va a dar el traslado de pruebas, pero la empresa aún no ha contestado la demanda, que lo hace en el acto de juicio. Entonces, la empresa tendrá más documentación y podrá prepararse un mejor caso. Podrá tener muchas armas para poder, pues, presentar, digamos, esa contestación a la demanda. Pero por otro lado, también, como tiene que aportar la empresa los documentos en los 10 días, ya sabrás lo que va a decir más o menos. Porque no va a poder cambiar mucho la batuta, ¿sabes? No va a poder cambiar mucho, no puede aportar más cosas. Entonces, bueno, es un lado bueno, un lado malo, ¿no? Cada cosa se tiene que ver, ¿no? Pero sí que es verdad que como empresa es una ventaja en general. Imagínate que tú lleves a un trabajador, sí. ¿vale? Lleves a un trabajador. Y imagínate que se suspenda el juicio y se ha dado el traslado de las pruebas. Sí. O que en una conciliación judicial, si te hacen la citación de mañana 20 de junio, tienes la conciliación judicial y seguidamente el acto de juicio. Y si llegas a un acuerdo, ¿es necesario que la empresa haya tenido documentación
que no debería haber tenido. Ya, esto sí es... Es que no, yo sinceramente no entiendo lo que buscaba el legislador con esa instrucción y sobre todo no Ellos dejando tampoco. claro, y sobre todo no dejando claro esto, porque muchos jueces tienen una postura, Claro. otros, y al final... Ese es el tema, la inseguridad, ¿no? Que lo que dice, ¿no?, nuestra normativa es que primero va la ley y luego va la costumbre. Aquí funciona al revés, en realidad va la costumbre, cada juez tiene su costumbre y después ya si eso la ley. Eso es un poco lo que pasa en la realidad de las cosas. No debería ser así, pero bueno, es que es así, ¿no? Entonces, es súper importante conocer al juez que te va a tocar, es importante conocer el número de juez. Tenemos 35 jueces de lo laboral en Barcelona, si no estoy mal, creo que son 35, sí. Sí. Y te puede tocar cualquiera. Y ya solo eso en Barcelona, porque luego hay un montón de otros sitios en los que también hay jueces de lo laboral. En Granollers hay 2, si no recuerdo mal. Sabadell, Terrassa, Mataró, Sant Feliu, me parece. Hay varios, ¿no? No, Sant Feliu no, Martorell sí, pero Sant Feliu no. Entonces, es importante conocer un poco los precedentes para saber de qué pie cogía cada uno, porque sí, los jueces son imparciales, pero al final pues cada uno tiene nacido de su padre y nacido de su madre, como se dice, ¿no? Todos tienen sus criterios, todos tienen su forma, ¿no? Y eso ya lo puedes ir viendo si ya tienes conocimiento, ¿no? Si ya has tenido algún juicio con esta persona. Y también es importante ver las bases de datos. O sea, pensemos que nosotros los abogados tenemos acceso a las bases de datos de sentencias de jueces que han emitido tiempo atrás. Entonces, yo siempre intento, cada vez que tengo un juicio, no sé, en cualquier sitio, yo pongo el nombre del juez en el buscador, miro lo que me sale y veo un poco cómo va a ser la tendencia. Porque es ir a la guerra. O sea, ese día tienes que intentar pues, ponerte en la mejor posición posible y saber de qué palo va a ser el juez, por qué lado va a tirar, qué tiende, ¿no?, a ir por más y a ir por menos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no?, nos van a dejar ver la prueba antes o después, que ese es el tema, ¿no? La ley dice que la tienes que aportar, pero puede quedarse ahí en depósito hasta el día del juicio y ese día nos la liberan. O puede ser que ya nos la hagan ver antes. Y eso es un poco cada juez, porque la ley no dice nada, entonces cada juez... Pero aquí José María también te comentó algo muy importante, Sí. que habla que la prueba pues hay que ponerlas en medios electrónicos, ¿no? Sí. La subimos a la justicia, a la plataforma judicial, y en el momento de que nos dan el traslado, tú imagínate que nos den el traslado en el acto de juicio. Sí. O sea que cada juzgado ha de tener pues, un ordenador para la parte actora, un ordenador para la parte demandada, Lo imprimirá, para poder ver la documentación, sí. porque si no, no me explico tampoco. O sea, Ya. ¿los juzgados cuentan con todo esto? Depende de dónde vayas, porque, Dios, si yo contara, yo tuve que ir a Jaén un día para que luego dijeran que se suspendía el juicio, ¿no? Y bueno, esto depende un poco de cada juez. Hay jueces, sobre todo en los lugares más rurales, se puede decir, más que no son las grandes ciudades, que no tienen medios. Incluso en las propias ciudades, en Barcelona, hay algunos jueces que no tienen tampoco medios. ¿Por qué? Pues, de nuevo, se plantean las cosas y no hay dinero, no hay presupuesto. Hay muy pocos jueces. Los jueces no es que no sepan hacer su trabajo, es que hay muy pocos. Y como hay muy pocos, hay muchos temas. Y todo va muy lento, todo se acumula. Esto es así. Contra mayor nivel de temas pendientes y menor nivel de jueces, más va a tardar un tema. Hay muy pocas cosas. 35 jueces de lo laboral en Barcelona. Barcelona es una ciudad de casi 2 millones de habitantes. Y no solo pilla Barcelona, pilla el casco, ¿no? 3-4 millones de personas, 35 jueces para 3-4 millones de personas. Pues ¿qué va a pasar? Que todo se va a retrasar, una barbaridad. Y esto no lo solucionas poniendo conciliación, esto solucionas pues poniendo más medios, dando presupuestos, ¿no?, donde toca y no en otros temas que no tocan tanto quizá, ¿no? Pero bueno, es donde estamos. Hoy en día pues es así y hay que aceptarlo en cierto modo y hay que trabajar, ¿no?, con lo que tenemos. Y entonces, recomendación, José María, o sea, nosotros, por precaución, llevamos la prueba impresa, llevamos un CV, llevamos el ordenador para tener los medios para poder visualizar toda esa documentación. Ojo, que el traslado solo hace referencia a prueba documental y pericial únicamente. Sí, claro. ¿Vale? Sobre todo esto... Solo faltaría que al testigo lo pusiéramos en el USB también, ¿no? No, una grabación, por ejemplo, un audio, ¿me entiendes? Pero también algo que nos estamos dejando, José María, es sobre el tema del cambio de los días de las diligencias preparatorias, que anterior a la reforma eran con 5 días antes del juicio y ahora también los mismos plazos para el tema de la prueba anticipada, que son 10.
Sí, esto es un poco así, ¿no? Si tú necesitas una prueba que tenga en poder la otra parte, súper típico, porque esto en laboral cada día. Antes tú podías pedirlo con la demanda o lo podías pedir siempre y cuando fuera 5 días antes. 3 en algunos casos, pero bueno, 5 días laborables. Si lo pedías cuando faltaban 4 días, ya te lo inadmitían. O sea, si tú querías algo de la empresa que necesitaba que se aportara al juicio... O un testigo. Sí, o citar a un testigo. Eso es, se llaman diligencias de citación y requerimiento. O sea, si teníamos que citar a un testigo, si teníamos que llamar a alguien de la empresa, si queríamos llamar al jefe de la empresa para que venga. O hacer un volcado. O hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? De actuación. Teníamos que pedirlo al menos con 5 días de antelación. Si lo pedíamos más tarde, se perdía. Ahora, en lugar de 5, son 10. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los días inhábiles, sobre todo cuando no te toca en el mismo sitio, que esto a veces pasa, ¿no? Que tienes un juicio en Tarragona y resulta que en Tarragona mañana es fiesta y no lo sabes, ¿no? Y te enteras hoy. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, con los días, hay que tenerlo todo, porque al final lo que cuenta es el lugar ¿no? de donde se desarrolla la actuación. Son 10 días. Y bueno, pues habrá que tener mucho cuidado. Lo bueno también de que sean 10 días y no 5 es que les va a dar más tiempo a aprobarlo. Aunque siempre lo mejor es ponerlo con la demanda, pedirlo con la demanda y ya sabes que te lo van a aceptar. Pero luego se olvidan. También es el problema, ¿no? Que a veces estás encontrado de que lo hemos pedido con la demanda y que el juzgado dice, sí, te lo acepto, pero luego se olvidan de hacerlo. Llega el día del juicio, no lo han citado, el juicio se suspende. Otro año más. Porque ese es otro tema, ¿no? O sea... Es muy común, en laboral es súper común que los juicios se suspendan. Los juicios se suspenden porque algo que no se haya hecho, porque algo que esté pendiente, porque, bueno se haya notificado. Una citación, sí, porque esto también pasa mucho, ¿no? Se cambia mucho de dirección, el juzgado no sabe dónde está hasta que lo mira tarde, y cuando lo miran ya es tarde, ya no se puede citar, ya no hay tiempo. Se suspende. ¿Y para cuándo te ponen el nuevo juicio? 6-12 meses. O sea, es perder mucho y esto nos ha pasado mucho. ¿No te acuerdas que también nos suspendieron un juicio y después de 3 años esperando, pero luego por insistencia, pues al final nos cambiaron la fecha dentro de 3 meses? Que hay que llorar un poco, sí, en estos casos, ¿no? Pero que sí que es súper común el tema de las suspensiones, siempre pasa algo, siempre hay imprevistos. A veces puede pasar, es normal, ¿no? Pero que sí que es verdad que es una lástima, ¿no? Después de tanto tiempo esperar para algo, ¿no? Cuando te lo preparas, que también es eso, te lo has preparado, has perdido todo un día, todos 2 días preparándotelo, pierdes toda la mañana yendo al juicio y para nada. Esto es así, toda la mañana. Sí, la vida de un abogado es difícil. Y también este es el tema, ¿no? El tema de los juicios telemáticos. Ojalá que también lo dice la ley, ¿no? Pero bueno, ay, vamos a ver. José María, lo que quiero es que recalques un poquito del tema cuando ya nosotros nos encontramos, ¿no? de cara al juicio, aunque nosotros, dejarlo claro, aunque nosotros hayamos hecho esta solicitud de diligencias preliminares y se hayan aceptado, por ejemplo, de no olvidarnos de proponer la prueba en el acto de juicio. Sí, esto, claro, formalmente, en el momento de pedir la prueba, o sea, esto funciona así, ¿no? Yo, cuando entro en un juicio, lo que el juez nos dice es, ¿te ratificas en la demanda? ¿Insistes en lo que pones en la demanda? Sí. Y yo ahí puedo decir otras cosas también, ¿eh? Eso es muy importante y a veces es bueno dejarse, ¿no? Algo ahí, algún detalle, te lo dices, pillas por sorpresa y está bien, siempre y cuando no hagas una locura, ¿no? Y entonces, después de hacer eso, la otra parte contesta. Y ahí es donde sabes lo que van a decir, lo que van a argumentar. Que la contestación sea verbal en un juicio laboral es bueno o es malo. Para la empresa es bueno, para el trabajador no es bueno. No es bueno. Igual lo ideal sería que la empresa contestara por escrito y así ya pues hubiera más igualdad en ciertas veces, ¿no? Pero bueno, el tema es que es así, ¿no? Después de eso, lo que dice la ley es que se fijan los hechos controvertidos. Se fija en lo que estamos de acuerdo y lo que no, ¿no? En la demanda yo digo una cosa y la empresa dice, pues no es así. O la empresa dice, sí, estoy de acuerdo. Entonces tenemos que fijar lo que hay y lo que no hay. Este trámite se olvida. En la gran mayoría de las veces esto no existe. Y debería existir porque sería mucho más fácil todo, ¿no? Porque que fijemos las cosas en las que estamos de acuerdo y las que no, nos va a ayudar después para lo que es la prueba. Será lo que se va a practicar en el acto de juicio. Pero esto a veces, normalmente no se hace, ¿no? Y entonces después se propone la prueba. Y ahí, ¿qué tipo de pruebas hay? Muchísimas. Hay muchísimas pruebas, pero lo más importante es documentos, grabaciones, testigos. ¿Y el interrogatorio de parte?
Los interrogatorios de parte, la empresa, nos ha pasado también. Ahí sí, o sea, lo ideal, un interrogatorio de parte es de interrogar como al representante, al administrador, al jefe de la empresa, ¿no? La empresa normalmente dirá cosas que no son verdad, porque claro, son ellos, ¿no? Pero ¿qué dice la ley ahí? Que solo se aprovechará lo que les perjudique. O sea, por mucho que digan que el trabajador es muy malo, que todo, únicamente se tiene que valorar lo que les perjudique, si incurren en alguna contradicción, porque ya se sabe que lo que van a decir va a ser algo que seguramente no será verdad o será su verdad, ¿no? A veces no merece mucho la pena. Pero sí que es verdad que si tú les llamas y no vienen, se entiende que confiesan, ¿no? Y ahí es la ficta confessio, que es el mayor instrumento, ¿no?, de los laboralistas. Es una cosa que ayuda mucho, obviamente, si no vienen, ¿no? Y después de esto, pues ¿qué pasa? El juez decide lo que te admite y lo que no te admite. En el acto de juicio. En el propio acto. Y ahí no puedes hacer un recurso, sino que tienes que hacer protesta, ¿no? Y si no haces protesta, ya no puedes recurrir después por este tipo de cosas. Es súper importante, cositas, ¿no?, que son 5 segundos, pero que como te olvides, ya puedes olvidarte después de hacer nada, ¿no? Entonces se practica la prueba, llaman a los testigos, lo que más tarda son los testigos, ¿no? Llaman a los testigos, cada uno de los abogados lo interroga, el juez también puede hacer las preguntas que considere, y después, ¿qué pasa después? Pues se hacen conclusiones sobre la prueba, ¿no? Entonces tú tienes que decir, mira, pues este fulanito ha dicho tal, y esto pues me da fuerza en este sentido. Hay que insistir mucho. La ley habla de que tiene que ser sobre la prueba, pero en realidad también es sobre la demanda. O sea, hay que intentar ahí poner un poquito de paja y hablar, ¿no?, de lo que Entrelazarlo un poco. Entrelazar las cosas, sí, porque al final el juez va a poner más atención seguramente en eso de lo que pone en el escrito de demanda. Esto es así. Porque es en ese momento donde, bueno, al final es verdad, ¿no?, que cuando es más fácil prestar atención a una persona que habla que a un escrito. Y los jueces tienen muchísimo trabajo. Y al final, pues a veces leerá en diagonal porque no les dará la vida para no leer en diagonal, ¿no? Entonces es importante tener síntesis, saber qué decir y saber por dónde apretar, ¿no? ¿Y qué pasa? Después de las conclusiones, los dos hacemos las conclusiones. Si eres, esto también es bueno, ¿no?, como empresa, como trabajador, si es despido, tú hablas después. Entonces, eso es súper bueno, ¿no? Porque si estamos hablando de un despido, las conclusiones primero las va a hacer la empresa y después las vas a hacer tú. Tienes la última palabra. Así que el hecho de tener la última palabra es súper importante en estos casos. Es súper importante porque, bueno, ya sabes lo que te han dicho, ya puedes ahí intentar, ¿no? Y después, visto para sentencia. O todavía no, ¿no? Las diligencias finales. Si hay algo que nos hemos dejado por hacer que no fuera culpa nuestra, sino que no se haya podido hacer, se puede pedir algo excepcional, que son las diligencias finales, que también ahí cada juez hace lo que considera. Hay algunos que no lo aprueban nunca y otros que sí, depende, ¿no? Y ya después sí, la sentencia. La sentencia es un documento, y además que tarda después, ¿no? Suele tardar bastante. ¿Qué pasa cuando tenemos la sentencia? Pues que, bueno, no, podemos ganar o podemos perder, ¿no? Eso primero. Y si perdemos podemos recurrir. Pero ya los recursos son una cosa excepcional. O sea, no es que pueda hacer un recurso de todo, no. O sea, hay una cosa que se llama el recurso de suplicación, que es el normal, ¿no? Que es el más normal que se puede hacer, pero no puede hacer un recurso de suplicación por cualquier cosa. O sea, los motivos están bastante tasados. La ley no te permite, bueno, son cosas como excepcionales, ¿no? Algún tipo de vulneración que se haya podido ver, algún tipo de cosa inconexa que la sentencia pueda tener, pero que tú no puedes decir, ay, no me han dado razón, vuelvo a plantear el tema y que pase lo que... No, vas a perder si haces así. O sea, los recursos de suplicación es una cosa súper técnica que hay que tener mucho cuidado a la hora de plantearlos, porque lo normal es que te lo denieguen. Y ya si eres empresa es súper complicado porque tienes que pagar antes, ¿no? Antes de hacer el recurso. Hacer el depósito de lo que te han condenado, y eso pues a veces hace que ni puedan, ¿no? Y después de este recurso de suplicación, ¿qué pasa? Pues esto va al Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Cataluña, sección de lo social, ¿no? Y pues hacen una sentencia, y esa sentencia también puede ser favorable, puede ser que no. Y si no lo es, ¿qué te queda? Pues poco. Te queda un recurso de casación al Tribunal Supremo, que eso, yo creo que había un estudio, ¿no?, que admiten a trámite. Admiten a trámite es considerar, como un 10%. Y te estiman, pues poco más, ¿no? 5. O sea, ya estamos hablando de situaciones... La gran mayoría de veces un tema muere en el primer juzgado.
Eso salvo casos que sean súper... Un tema muere en el primer juzgado y si ya lo pierdes ahí, difícil que lo puedas remontar. Por eso es súper importante empezar un tema y empezarlo bien. O sea, no, si empezamos mal, si empezamos a dejarlo para el día siguiente, al final te encontrarás que no tendrás tiempo. Y por ejemplo, José María, cuando nos hemos encontrado en casos de que el trabajador muy valiente, sí, porque lo considero muy valiente, que presenta él solo la papeleta de conciliación sí. y luego busca un abogado para realizar la demanda. Es difícil porque lo que también te dice la ley es que no te puedes apartar de lo que se ha dicho antes. Que bueno, que ahí hay mucha inventiva y al final te puedes apartar un poquito, ¿no? Pero sí que es verdad que normalmente pues, la solicitud de conciliación estará hecha de forma que no sea técnica, pues ahí la persona dirá lo que buenamente ha podido decir, pero no te lo va a fundamentar, no te va a poner ahí la Constitución y el convenio de, ¿sabes? No te va a decir eso, ¿no? De la OIT, de la Organización Mundial, no. Pues ahí te va a poner que en sus palabras este despido ha sido totalmente ilegal. Que, oye, que está bien, ¿eh? Porque es la verdad. O sea, el otro, al final, a veces es un poco paja, es un poco... Bueno, que ayuda, pero que donde hay que tirar es en los hechos, ¿no? Y el hecho es que el despido está mal. O sea, que en cierta manera, salvo que esté muy mal planteado, aún lo puedes salvar. Y también es verdad que también hemos visto, ¿no? Demandas que se han hecho por los propios trabajadores porque lo pueden hacer, ¿no? El propio trabajador puede demandar él mismo, puede hacer un escrito a sus palabras y se tiene que valorar igual que si fuera con un abogado, ¿no? Pero sí que es verdad que es complicado. El sistema lo permite, pero la práctica lo hace complicado, porque, bueno, es difícil. Una persona que no... Al final todo el mundo pues se ha preparado para lo que se ha preparado, ¿no? Y, claro, te encuentras ahí como trabajador a un juez, que el juez tampoco te va a ser muy permisivo, va a hablarte en un lenguaje técnico. Y no debería ser así, pero bueno. Entonces, bueno, es un poco todo esto, ¿no? Y José María, por ejemplo, que hemos encontrado muchos casos también de que la prueba prácticamente que disponemos, por ejemplo, son conversaciones de WhatsApp. Sí. Entonces, ¿cómo te has encontrado tú de cara a los juicios de que los jueces te admitan este medio de prueba como muy tal? Incómodo, muy incómodo. Si eres demandante y solo tienes WhatsApp, difícil, muy difícil. El WhatsApp te vale cuando lo acompañas de otras cosas. Y tú puedes ahí, ¿sabes? Intentar pues, poner en relación una cosa con la otra. Si solo tienes WhatsApp, para que te valgan bien, o sea, para que te valga, que luego se intenta ayudar, ¿no? Que hay interpretaciones, pero para que te valgan bien tienes que contratar a un perito y que el perito te diga que esa conversación es verdadera. Pero aún así, ¿sabes? Que se plantean varias cosas. ¿Ese teléfono realmente es de la empresa? ¿El representante de la empresa estaba utilizando el teléfono en el momento que estaba conversando contigo? ¿Sí o no? ¿Sabes? Y este tipo de cosas, si yo soy demandado, yo las digo. Y muchas veces, pues cuando me han aportado cosas, yo como demandado digo, oye, que aquí no estás demostrando. Pues, ¿qué pasa? El perito vale dinero. Y ahí tenemos el problema. Son cosas que son costosas. Tienes que valorar sobre la cantidad que estás reclamando en Claro, demanda, si te merece, ¿no?, la pena, y por eso es importante tener las pruebas antes de hacer la demanda siquiera, porque si ya ves que lo tienes muy mal, pues a veces es mejor ser sincero y decir, mira, esto no tiene buena pinta y mejor no cogerlo. Porque, ya te digo, sí, los WhatsApp a veces se aceptan, sí que es verdad que depende también de la otra parte, ¿no? Si tú los aportas y nadie dice nada, pues se supone que valen. Pero también depende del juez, depende mucho del juez. Aquí yo me he encontrado con varias cosas, ¿no? Hay veces que el juez te dice que tienes que impugnar como que la autenticidad como que es falso. Y a veces que ni siquiera es necesario, porque aunque no lo impugnes que sea verdadero o falso, tú lo que estás diciendo es que, bueno, a lo mejor es verdadero, a lo mejor no, pero a lo mejor yo no estaba hablando con esta persona, a lo mejor es una conversación con otra persona. Ha podido hablar con, ¿sabes? Este realmente es mi teléfono. Hay una demostración de que ese sea mi teléfono realmente. Claro, ¿cómo demuestras que ese número de teléfono está asociado, por ejemplo, a la empresa? Y de que el jefe en ese momento era él que estaba utilizando ese teléfono. O sea, si te pones a pensar, hay mucho claroscuro. Entonces, individualmente, esa prueba no llega normalmente muy lejos, salvo que sean cosas muy excepcionales, pero no puedes fiarte únicamente a eso, sobre todo también por la variedad de interpretaciones que hay. O sea, si solo tienes el WhatsApp como prueba, yo no me fiaría. No me fiaría porque los jueces te pueden venir, te pueden sacar tanto una cosa como otra. Y al final es eso, o sea, si te riges, ¿no? Que ya te digo, hay jueces que intentan ayudar. Y a lo mejor te aceptan cosas que otros no te aceptarían, ¿no? Pero si te riges a la ley, solo debería valer o el aceptado, por otra parte, sí, o él con una prueba pericial que diga realmente que esto es así. Porque si no,
Pero, si yo lo llevo al juicio, ¿no? Y lo hacemos como el volcado, ¿no? Pero eso no demuestra que sea real. El secretario judicial será muchas cosas, pero no es perito informático. Él no puede demostrar que en tu teléfono salga la conversación, no significa que sea real, porque se puede editar. pero entonces, ¿qué validez tiene de que el LAG pueda hacer esto? Es que no. Pues realmente no tiene validez. Realmente no porque tendría. lo permiten, porque Bueno, tú lo puedes solicitar y sí, muchas sí. veces hemos ido a los juzgados para hacer este volcado y que el secretario judicial pues revisa Sí. que efectivamente... A ver, da más es fuerza hacer tu- eso que no hacer nada. Eso también es verdad. Da más fuerza hacer eso que no hacer nada, que llevarlo. Pero al final es lo mismo que imprimir la captura de pantalla de tu móvil y que esté ahí, es exactamente lo mismo. Porque tú has podido editar, tú has podido poner que se llama Peripito de los Palotes y que sea otra persona. Se puede, o sea, es muy fácil editar, falsificar un WhatsApp. Y eso es el problema, que muchas veces es verdad, ¿no? Lo que se pone, obviamente. La gran mayoría de veces es verdad. Pero, ¿cómo demuestras que es verdad? La única cosa que se me ocurre es con un informe de un perito. Pero ¿qué pasa? Estos informes valen muchísimo dinero, pueden valer más de 1.000 euros. Y estas conversaciones de WhatsApp suelen ser muy, muy, muy amplias, quiero decir. Contra más páginas, contra más extenso, más vale. Entonces, obviamente esto tiene valor si se puede poner en relación con otras cosas. Si te viene un testigo, si te dice, bueno, sí, esto, pues entonces lo estás poniendo en relación y ya te vale. Ahí a lo mejor no te hace falta el informe pericial. O si el abogado contrario no te impugna Lo va a nada. decir, pero lo va a impugnar, ¿no? Pero quiero decirte que si lo pones en relación unas cosas, porque aunque te lo impugnen no significa que no valga para nada. Sí que puede valer. Solo que, pues, en función de lo que el juez considere, que al final siempre va a ser lo que el juez considere, se impugne, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú no estás pudiendo demostrar, ¿no? Hacia quién lo estás enviando, no estás pudiendo demostrar que exactamente esas palabras fueron las que se dijeron en ese momento y no están editadas ni están modificadas, sobre todo que no se pueda decir quién fue el receptor. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Quién fue el receptor de ese mensaje? Claro, eso exige más pruebas. Entonces, como trabajador, José María, Sí. ¿qué es mejor tener? ¿WhatsApp o tener WhatsApp más testigos? Pues todo. Tienes que aportar todo. Si solo tienes WhatsApp, no te digo que estés vendido, pero tienes difícil. ¿Y los correos electrónicos, por ejemplo? Al final son como el WhatsApp, si te pones a pensar, es una captura de pantalla que estás haciendo y también puede ser editada. Sí que es verdad que tiene como más recorrido, tiene como más... Es más antiguo, ¿no? Al ser más antiguo hay más confianza, pero que también se puede editar un correo electrónico perfectamente. Y al final el tema es que un correo electrónico no deja muestra de que realmente lo hayas enviado, lo hayas recibido. O sea, bueno, es una captura de pantalla, es una impresión de una cosa que tú tienes ahí, pero que no te puedes fiar al 100% de que eso te va a servir. ¿Puede servir? Sí. Si viene acompañado de otras cosas, puede servir perfecto. Incluso los WhatsApp, si vienen acompañados de otras cosas, sí, se puede poner en relación una cosa con la otra y al final tendrá valor. Si yo no te estoy diciendo que no, ¿no? El tema es que individualmente, si solo tienes eso, difícil. No te digo que sea imposible. De todas de peores hemos salido, ¿no? Pero sí que es difícil. O sea, también esto sería unos determinantes de cara a que tú también te inclines más por intentar llegar a un acuerdo, Claro. que pues exhibirte así en juicio y... Sí, y esto nos ha pasado, ¿no? Tenemos casos que sí, que parecía que podíamos sacar, ¿sabes? Que iba a ser algo clarísimo y luego de repente no ha sido tan claro porque... Y también eso es muy importante, los WhatsApp se pierden, los teléfonos se pierden, los teléfonos se estropean y a veces no tenemos copias. Claro, ¿y qué te vale también? Ay, sí, he hecho una foto ya, pero una foto la has podido haber hecho en cualquier momento, no puedes demostrar el día en que has hecho la foto exactamente. O sea, el problema con la tecnología es que a veces no estamos preparados, ¿no? para analizar lo que tenemos, ¿no? Porque sí, es súper accesible, yo te hago una foto ahora, pero ¿cómo demuestro que yo te he hecho una foto hoy y que he estado hoy a las 15:58 en este lugar? ¿Cómo lo demuestro dentro de un año? Te he hecho una foto hoy, pero ha podido hacer, ¿sabes? Salvo que acredite de forma con un experto. Es que al final es eso. Si tengo un informe de un experto en la materia que me dice que yo tomé la foto hoy a esta hora, a las 15:58, el juez se lo creerá. Si no, va a decir, pues vale, yo veo una foto aquí de una señora que está sonriendo. ¿Cuándo se ha tomado? Pues no lo sé. Y eso es un poco todo, ¿no? Entonces, un poco cómo funciona pues el tema de procedimiento judicial como tal, ¿no? De que es muy importante conocer todo lo que tenemos, sí, porque de eso nos vamos a basar. Y es importante conocerlo al defender. principio. Es importante conocerlo súper al principio. Y ahí vemos las herramientas. Ahora, también te digo, los despidos. Los despidos. Hay que tener en cuenta que la carga de la prueba de un despido es de la empresa. O sea, que aunque yo no tenga nada
la empresa tiene que tenerlo. Yo puedo decir, oye, esto está mal, demuéstramelo, porque al final quien tiene que demostrar de un despido que ha sido correcto es la empresa. El tema es que hablamos de otras cosas, ¿no? Cuando hablamos de esto, de tener y no tener, normalmente suelen ser horas extras, categoría, en plan, estoy contratado como becario y en realidad soy responsable. Soy responsable de área, pongamos, ¿no? Y estoy como becario. Y tendría que haber cobrado 500 euros más al mes de lo que he cobrado. Pues tengo que demostrar que he sido jefe responsable de área, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues con pruebas. ¿Pero qué pruebas tengo? Pues voy a tener WhatsApp. ¿Sabes? Es difícil. O sea, realmente este tipo de temas. O trabajadores que no tienen documentación legal en España, ¿cómo demuestran que han trabajado? Porque no hay en ningún sitio. O sea, la empresa va a decir que no ha trabajado nunca para esta señor, ¿no? No hay ningún documento oficial que refleje la relación entre este señor y la empresa. Entonces, ¿cómo vas a demostrar que este señor trabajó para la empresa? Que trabajó, o sea, claramente, no estamos diciendo que no. Pero el juez no nos conoce. O sea, el juez, ese es el tema, ¿no? Que a veces nos lo tomamos muy emocional, pero el juez está allí, nos ha visto la primera vez, nos va a ventilar en 15 minutos y después se acabó. Y ahí se va a evaluar lo que hemos conseguido. Si lo que hemos conseguido son únicamente WhatsApps y la empresa dice que de esos WhatsApps ella no tiene constancia, de que él no ha mantenido, el juez va a decir, pues con mucha pena te deniego. Salvo que tengas más cosas. Y ahí, ya te digo, es importante los testigos, etcétera, etcétera. Entonces, José María, para ir cerrando un poquito este bloque Sí. y pasar al siguiente, entonces, ¿qué recomendamos de cara pues, a la gente que tenga en cuenta que cuando le hacen un despido o quiere hacer una reclamación, no sé, de cantidad Sí. o cualquier reclamación que quiera hacer el trabajador? O sea, ¿qué recomendación podríamos darles de cara a esa prueba, ¿no? de tener esas documentaciones, Sí. de guardarse las nóminas, de guardarse los contratos? De pedirlo todo. O sea, no hay mejor preparación que empezar antes de que pase algo. O sea, acostumbrarse a que como trabajador tienes derecho a tener una copia de tus nóminas, a tener una copia del contrato de trabajo, a tener una copia del registro de jornada, a tener toda esa documentación a tu disposición. Pídela. Porque si luego pasa algo, ya la tienes. Y mal no te va a ir. O sea, a peor no vas a ir por tener esos documentos. Entonces, ejercer los derechos. El problema es que muchas veces no se conocen o que no somos lo suficiente, llámalo, bueno, con la iniciativa de pedirlos, de ejercerlos, porque a veces yo entiendo. Miedo a lo mejor, claro, ¿no? Que si empezamos sí. a pedir algo, pues la empresa dice, ¿y ahora por qué me pide esto? Bueno, pero al final la empresa también puede decidir el día de mañana despedirnos, seamos los que más reclamemos o los más buenos de todos, ¿no? Hay que ejercer los derechos que tenemos. Entonces siempre es importante y no tienes por qué estar reclamando, simplemente pues es una información que tú tienes que tener y ya está. No tienes por qué reclamar. Pues si tú estás a gusto y no quieres reclamar, pues no lo hagas. Pero tienes estos documentos que al final ya no es solo para esto, sino que te pueden servir para muchas cosas. Para un banco, si quieres pedir un crédito, para hacer la declaración de las rentas, para tanta cosa, ¿no? Entonces, los documentos pues se tienen que pedir, se tienen que tener. Y sobre todo también es esto, que si tú ya estás con la idea de que te pueden despedir, de que te pueden, intenta ir guardándote cosas. Las grabaciones. Médica, por ejemplo. Sí, las grabaciones pueden ser legales. Una grabación en la que has intervenido tú como trabajador con la empresa, esa grabación puede ser legal. Y ahí pues poca defensa hay, ¿no? Porque si sale el jefe de la empresa hablando una cosa, ¿qué va a decir después? Que no, que se lo inventó, que era otro, que estaba afónico ese día y que no era él. Difícil. Entonces, este tipo de cosas a veces pues hay que prepararlas ya de antes de irse. Vale. Porque muchas veces es eso, o sea, se pillan estas cosas de horas extraordinarias, de trabajadores irregulares, por tema de grabaciones, ¿no? O el tema de las horas extraordinarias también. Cuando se realiza, exacto, anotarse en una libretita sí. todas las horas que se hacen, porque hay que dejar siempre de entrever al juez pues esos indicios, ¿no? de que hemos realizado para que pueda invertirse esa carga de la prueba. Claro. O sea, la carga de la prueba depende mucho del tipo de procedimiento. No es lo mismo un proceso de despido. La carga de la prueba significa pues quién tiene que demostrar una cosa para que valga, ¿no? Para que se considere demostrada. En la carga de la prueba en un despido la tiene la empresa. La empresa tiene que demostrar que el despido fue hecho bien. Si no lo demuestra, se entiende que el despido fue hecho mal. Da igual que yo como trabajador lleve 2 papeles y ya está, y me quede tan ancho. Ganaría. Porque si la empresa no demuestra nada, lo contrario, se entiende que el despido es irregular, es ilegal, es improcedente, es nulo, llámalo como quieras. Esto también pasa mucho, las violaciones de derechos fundamentales, y esto pasa con los despidos, ¿no? Me han despedido porque estoy embarazada.
¿quién tiene la prueba? Pues tú tienes que, como trabajador, tienes que demostrar como el indicio, como ¿sabes? La cosa, ¿no? La relación. Tienes que argumentar que, oye, mira, justamente dije que estaba embarazada y al día siguiente la empresa me despidió. ¡Oh, sorpresa!, ¿no? Y ahí es la empresa la que con ese indicio es la que tiene que demostrar que el despido fue por otro motivo totalmente diferente al embarazo, pero ya ahí pones un poco como la mosca detrás de la oreja. Entonces, al final, si eres trabajador, por mucho que carga de la prueba tenga la empresa, siempre te interesa intentar demostrar algunas cositas y tenerlas y tener toda la información, ¿no? Exacto, sí, está bien. Bueno, José María, muchas gracias por haber compartido pues parte de tu experiencia en Sala. Como hemos visto, tienes un gran recorrido, una gran trayectoria y se nota que en la forma como lo explicas, ¿no? Porque son muchos días de estar en juicio, de preparar demandas, de ir a conciliaciones y también hacer esas negociaciones extrajudiciales que son a puertas cerradas, ¿vale? Para según qué temas. Y ahora pues vamos a dar paso al segundo bloque, que es el tema de la audiencia previa, ¿no? De esta sentencia del Tribunal Supremo, que ha dejado mucho de qué hablar por el tema de la aplicación del convenio de la OIT, el 158, en su artículo 7. Sí, a ver, esto hablaré en contexto, primero de todo. En España es un país, de entrada, ¿no? Y como tal, pues se adhiere a varios convenios internacionales. O sea, hay como en el mundo hay varios convenios internacionales que los países se ponen de acuerdo, ¿no? Y firman determinadas cosas. España firmó un convenio con la Organización Mundial del Trabajo, en este caso Internacional del Trabajo, sobre varios temas, entre los que se hablaba el despido. ¿Qué te dice ese convenio de la OIT? En este caso, OIT es la Organización Mundial Internacional del Trabajo. Que antes de que se haga un despido por motivo disciplinario, la empresa tiene que dar como una especie de audiencia, una especie de alegaciones previas, como que te tiene que avisar antes, ¿no? Mira, Pepito, no has venido a trabajar 5 días, te quiero despedir. Te doy un papelito, te doy un tiempo para que tú respondas si esto está bien o está mal. ¿Qué sucedía? Pues que España no aplicaba esto. España no aplicaba esto, entonces los despidos desde el principio. Oye, Pepito, no has venido 5 días, la carta de despido y vete a tu casa. Eso es lo que pasaba. Entonces, y a Pepito tenía que hacer la demanda judicial. Y tenía que hacer, bueno, la conciliación, después la demanda y tal, hacerlo ya de entrada. Ahora ya no. Ahora Pepito va a tener un tiempo para hacer estas alegaciones y ya en función de lo que digan las alegaciones, pues la empresa tomará una decisión u otra. Y si toma la decisión de despedir, va a tener que hacer el juicio, la conciliación, lo que tú quieras, ¿no? Pero si cambian de consideración, pues no. ¿Qué pasó? Que esto no se venía aplicando. España llevamos aquí 30 años, ¿sabes? Sin aplicar esto, que era una cosa de que salía, ¿no? En este convenio internacional. Hasta que, pues, un buen día, hubo un caso que fue al Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo, el trabajador en este caso, alegó que tenía que ser aplicable esta norma. Y el Tribunal Supremo, mira, tenían un buen día, y dijeron que sí, que tenía que aplicarse esta norma, que debería haberse aplicado antes, y no se aplicaba. Entonces esto pues ha sido una notición, ¿no? Desde que aprobaron esta, de alguna forma esta sentencia, pues prácticamente ha tenido pues mucho traslado, ¿no? Ahora las empresas se cuidan mucho más. Entonces nos viene a decir eso, nos tienen que dar un tiempo, en ese tiempo tenemos que alegar, y si no hacen esto, el despido se convierte en improcedente. Ya, aunque tengan toda la razón del mundo, no he ido a trabajar 5 días, si no me dan este trámite de audiencia, tiene todos los visos de que voy a ganar el juicio. O sea, es un tema formal. Solo por la formalidad de no haberlo hecho. Es que la formalidad es lo más importante. Un despido tiene que ser escrito. Que un despido sea verbal lo convierte en improcedente. Da igual que tengas toda la razón del mundo. Entonces, bueno, esto se añade un poco a ese formalismo. Pero aquí hay mucha discusión, José María, en el punto de que esa sentencia quizás marque un antes y un después. Pero si el convenio de la OIT, que fue ratificado en 1985, me estás diciendo que yo he presentado una demanda, hoy yo tengo un juicio presentado de hace 2 años y que no tengan en cuenta esto. Deberían tenerlo en cuenta. O sea, la norma, como dices, es del año 85. Si tú, dentro de ese juicio, tú has dicho que no te han dado ese trámite de audiencia, porque tienes que decirlo, si no lo dices, si no lo dices, no deberían considerarlo de oficio ellos directamente, pero no lo van a hacer, porque esto va como va. Pero entiendo
que no es de antes y un después, que esto debió haber sido siempre, o sea, la interpretación del Tribunal Supremo es que esto debió siempre aplicarse y no se aplicó, y por eso en este caso pues condenó. No, y además que en el artículo de que recoge los despidos en el Estatuto de los Trabajadores no dice nada sobre esto. Es más, los únicos, digamos, que tenían esta obligación de cara cuando se pretendía despedir a los representantes de los trabajadores y los delegados de... Algo que pasa el 0,00. Porque eso es difícil que ocurra, ¿no? No es lo más normal, en pequeñas empresas sobre todo. Claro, y otra cosa que no dice José María, la sentencia es cómo será este plazo. Claro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, no? Pues que la empresa te da un escrito ya, que ya va a usar el mismo para el despido, te va a dar 2 días para responder, que te lo va a avisar el viernes y el lunes te dirá que ya han pasado los 2 días y que ya no has respondido y te hará la carta de despido. En los casos en los que, o sea, esto va a pasar en la mayor parte de los casos. O sea que al final de cuentas, pues tampoco va a ayudar tanto. No, porque muchas empresas también, ya de entrada ya saben que te van a despedir, sí o sí, por mucho que tú respondas. Por mucho que tú pongas misa, que esto nos ha pasado el otro día. O sea que yo ayudé a un trabajador, ¿no?, a hacer unas alegaciones de este tipo y es que ni tuvieron en cuenta, ni siquiera al poner la carta de despido ni siquiera dijeron nada, dijeron que habíamos respondido diciendo lo que considerábamos conveniente. Pero más luego hicieron un copy-paste de lo que habían puesto la primera vez en la carta esta inicial, ¿no? Esto es lo que va a pasar. Y ahí es donde pues, surgirán oportunidades de decir que realmente pues, no ha habido un aviso previo ni una oportunidad de defensa porque al final han hecho lo que se ha dado la gana, ¿no? Con lo cual, esto es lo que va a pasar en el 99% de los casos. Bueno, es una herramienta más, es un arma más, es una buena noticia para un trabajador, pero que bueno, que tampoco nos va a sacar de pobres, ¿eh? Pero, por ejemplo, planteo un caso de un trabajador, imagínate que ha robado, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la empresa, digamos que le notifica esta notificación a efectos de que pueda alegar algo en su defensa, ¿no? Sobre lo que le plantea en la carta. Y si ese trabajador, después de recibir la carta, se va de baja médica, ¿qué pasaría? Si lo que dice la empresa es verdad, yo entiendo que se puede despedir, aunque se vaya de baja médica después, porque cuando pasó no estaba de baja médica. Otra cosa es que te pongan, y esto también pasa mucho, ¿no?, trabajador de baja médica, que te despiden por bajo rendimiento. Pues claro, si no he ido a trabajar, pues... Pero que eso también pasa mucho, ¿no? Y eso es un despido que es nulo. Porque al final no hay que ser un Einstein para demostrar que el despido es porque estoy de baja médica. Y es un despido discriminatorio. También esta es una ley que se las trae, ¿no? La ley 15 de 2022, creo que es la 1522. Sí. En este caso de la igualdad de trato. La enfermedad que introdujo pues, el tema de la ley de la igualdad de trato en varios ámbitos. Ya no es solo en el ámbito laboral, sino en muchos más, ¿no? Que dice que cualquier medida que sea discriminatoria para un trabajador en base a un motivo, ¿no?, de raza, religión, enfermedad, discapacidad, se considera que es nula. Entonces esto, si utilizas esta norma en comparación con el Estatuto de los Trabajadores, es una norma más amplia. Es una norma que se complementa con lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, porque el despido de los trabajadores te dice es nulo el despido hecho con violación de derechos fundamentales y se queda tan a gusto. Claro, hace falta un poquito más de precisión. Y esto yo entiendo que es muy caso por caso, pero bueno, esta ley nos ayuda, nos permite un poco complementar y nos da más fuerza. Entonces, bueno, es de agradecer, ¿no?, que últimamente pues hayan habido algunas normas que sí que intenten, ¿no?, en cierta manera, que pecan como todas, ¿no?, porque al final lo que se echa en falta es un poco la consecuencia más directa, ¿no? Es nulo ya, pero ¿y qué? Entonces, bueno, de todas maneras, es de agradecer y nos ayuda, ¿no?, como abogados de trabajadores a plantear casos y a que nos hagan más caso, ¿no? Porque que tú en tu demanda pongas en la doctrina del Tribunal Constitucional del año 88, a decir, bueno, ya, ¿y qué? Al final los jueces quieren que haya una ley. Y si hay una ley, es más claro que te van a fallar a tu favor. Entonces, esto ya no es tanto erudición, no es tema práctico y es importante, ¿no?, que las leyes pues digan las cosas, ¿no?, realmente. Bueno, esto de aquí, pues, ¿es útil para un trabajador? Sí. Ahora, ¿va a cambiar el panorama? No lo va a cambiar. Es un trámite. La empresa que te quiere despedir te va a seguir despidiendo igual. Solo que, bueno, tienes una herramienta más para poder defenderte después. Eso es lo que va a pasar. ¿Celebrarlo? Sí. Pero esto hay que pulirlo, ¿eh? Esto hay que pulirlo y todavía tienen que salir más sentencias, tienen que salir más para ver las consecuencias, para ver cómo actúan, porque si por mucho que te hagan este trámite, ¿no?, y si luego no te van a hacer más caso, por digas lo que digas, te van a despedir, pues de poco sirve.
Bueno, José María, entonces, pues, de cara a la preparación, pues, de, no sé, cómo también llevamos empresa, pues, tener claro y también manifestar a las empresas, pues, sobre Los ese riesgos y trámite previo sí. y los riesgos, porque el no hacerlo, pues, ya conlleva a La una mayoría de los indemnización casos. por despido improcedente, que dependiendo, pues, la antigüedad del trabajador, pues, también puede implicar un coste económico, pues, para la empresa, ¿no? Claro, sí, exacto. Vale, José María, y ahora para dar inicio, por ejemplo, de cara al tercer bloque, Sí. que era el tema este De las jornadas. de la jornada. Sí. Teniendo en cuenta, José María, muy importante, de las horas anuales que nos ponen en cada convenio colectivo. Porque si Sí, hacemos esto el es cálculo, importante, sí. si hacemos el cálculo, realmente estamos haciendo ya esas 37 horas y media. Claro, hay que verlo. Hay que verlo, porque ¿qué pasa? O sea, para decirlo de forma sencilla. Nuestra norma central laboral es el Estatuto de los Trabajadores. Esto es lo mínimo de lo mínimo. Por debajo de eso no se puede aplicar. ¿Qué te dicen? Que la jornada es de 40 horas semanales, como mínimo. Pero luego, pues cada sector de actividad tiene su propio convenio colectivo. Y ese convenio colectivo, pues te dice, o no, unas cosas diferentes. Entonces, en un convenio de, no sé, ingeniería aeronáutica, te puede decir que la jornada es de 35 horas. Entonces se aplica lo que te dice el convenio, que es 35 horas. Es por encima, es mejor que la ley. Lo que no puede ser es al revés, que sea que te diga que son 45 horas y que se queden tan a gusto, ¿no? Eso no puede ser. ¿Qué pasa? Pues que a veces, si tú te pones a mirar las horas, te das cuenta de que en varios sectores la jornada es ya de 37 horas y media. ¿Qué pasa también? Que por mucho que te diga que son 37 horas y media, que son 40 horas, hay sectores que sinceramente, hostelería, alimentación, Son muchas horas de convenio. ¿qué van a hacer más? ¿Qué van a hacer más horas de las que pone aquí? Y que les va a dar igual lo que diga el convenio, la Organización Internacional del Trabajo y lo que tú quieras. Van a hacer lo que han seguido haciendo. O sea, esto tiene que ir de la mano de más control a la hora del registro de jornada. Que también lo han puesto allí en el borrador. Sí, pero bueno, vamos a ver, ¿no? cómo va. Porque que sí, que antes no existía esto del registro de jornada, pero nos hemos encontrado una sentencia que dijo, ¿no? Que por mucho que sea carga de la empresa tener que el registro de jornada y no lo ha hecho, trabajador, tú tampoco me has traído nada para demostrar, entonces no me vale, pues entonces ya ves tú para qué está esto, ¿no? Es que muchas veces el trabajador no tiene la prueba de que ha trabajado todas estas horas. Tiene una libretita donde apunta, pero es que eso no vale para nada, ¿no? No, sobre todo cuando hay el fichaje, por ejemplo, Sí. online, ¿no? Que Claro. unas plataformas que tú puedes, no sé, hay más control y un registro como tal que lo puedes reclamar. Pero Lo si hay. no hay, solo Sí, hay sí. unas hojas, por ejemplo, ¿no? De registro Incluso como aunque tal. esté fichado también. El Se tema es puede que, manipular. claro, es muy manipulable. La empresa puede decir, oye, ficha ya y sigue aquí trabajando 3 horitas, que no pasa nada, que no me chivo. Pero que, por eso digo que al final, control total no va a haber. Yo me cuesta creer que, salvo que nos pongan unos rayos X en la entrada de la oficina y cada vez que pasemos no nos salga, es imposible. O sea, siempre hecha la ley estará hecha la trampa. Con lo cual, está bien que hagan estas cosas, será más difícil que antes, pero seguirán habiendo ese tipo de casos, ¿no? Según lo que se tiene previsto es que se publique este año. Estamos ya casi han pasado bastante, finalizando ¿no? Sí, junio sí. y aún no tenemos noticias. Se va a hacer con fecha retroactiva de enero del 2025. O sea, realmente las empresas, bueno, las grandes empresas, las pymes, ¿no? Autónomos, están preparados para estos cambios porque También te dice que te el puedes ir reducir la adaptando, ¿no? Te jornada, puedes ir adaptando y al final claro, entre que te vas adaptando. el reducir la jornada, tú imagínate que tú tienes 10 trabajadores, Sí. pues te va a obligar a contratar a otro nuevo trabajador para que pueda realizar aquellas horas que ya no va a realizar los Porque los trabajadores. salarios que se tienen. mantienen también, es verdad. Exacto, los salarios se van a mantener. Preparados o no. A ver, yo creo que todo el mundo nos podemos adaptar, ¿no? Si no te es viable, seguramente tampoco te es viable ahora, ¿sabes? Sí, es una fuente de coste es una fuente de coste adicional para la empresa, eso es verdad. Y aquí yo creo que lo que a veces no caemos en el error de decir trabajador contra empresa y no es así. O sea, habría que ayudar también a las empresas de otro modo, ¿sabes? Ya sea con ayudas de seguridad social, porque sí que es verdad que las cotizaciones, que al final la empresa sufre más por pagar a la seguridad social cada mes que al propio trabajador, muchas veces. Entonces, esto
es una ayuda para el trabajador y creo que es importante que se apruebe porque al final es importante tener tiempo libre. Al final, hoy en día vivimos prácticamente para trabajar y nos queda muy poco tiempo para lo demás. Y esto, pues sí, puede ayudar, ¿no? Pero esto único no sirve. Tienen que aprobarse más cosas, ¿no? Pero, o sea, tener más herramientas, como tú dices, ese control efectivo de que realmente se cumplan, porque si no, pues por debajo el trabajador va a seguir realizando esas mismas horas y va a estar en la misma situación, que del tema de la conciliación laboral y familiar, pues va a quedar ahí. Ya, y el tema es que ya estamos en junio, que esto, el gobierno, no es que esté precisamente en el mejor momento de su historia, con todas estas polémicas que ha habido y que a ver qué pasa, porque no me sorprendería que haya un cambio de gobierno y que esto se quede ahí. Porque van a precisar apoyos para poder aprobarlo. No pueden aprobarlo ellos solos. Y ya está demorándose mucho. Que muchas veces se ha hecho, que han aprobado todo a última hora y también eso es un problema. Porque para adaptarte a algo que no, ¿sabes? Que tienes poco tiempo, pues es difícil. De todo se sale. Al final, pues sí, al principio será difícil para la empresa. Pero entiendo que todo se podrá salir. Ahora bien, esto no nos va a salir de pobres, esto no nos va a arreglar ni al trabajador ni a la empresa. Aquí lo que se echa en falta son otras medidas que ayuden a los trabajadores y a las empresas. Otras medidas del gobierno, otras medidas que a veces el trabajador es el bueno y la empresa es mala y tampoco es así siempre. A veces sí, a veces no. Es complicado. Vamos a ver si lo aprueban o no, porque ya te digo, estamos en junio y bueno, esto parecía que se iba a aprobar muy rápido, ¿sabes? Que esto iba a ser al principio de año y ya estamos a mediados y todavía. Nosotros estaremos pues a la expectativa también pues de esta publicación, si es que se llega a publicar, y también para dar pues esas asesorías a empresas que llevamos, autónomos. Claro, esto es importante, ahora tendremos que avisar, nosotros también llevamos gestoría de empresas de autónomos y ayudamos también para que todos se adapten, ¿no?, a lo que es la normativa y esto va a suponer un cambio. Entonces esto va a suponer un cambio y vamos a tener que avisar, oye, que la jornada ya no va a ser esta y que ahora... Redistribución horaria de los trabajadores, cómo lo van a hacer. Claro, y hay que planificar. Esto ya no es solo una tarea de un abogado. Esto ya como empresario vas a tener que adaptarte, vas a tener que diseñar bien como tú, ¿sabes? La planilla, ¿no? De cuántos van a trabajar, de cómo lo vas a hacer, de cómo lo vas a poner. Porque si no, pues te puedes ver abocado a los abismos. O sea, te puedes venir abocado a total caos, ¿no? Entonces, bueno, va a tener que verse, sí. Vale. José María, para iniciar con el tercer bloque, que es muy importante, me gustaría poner de manifiesto esas cartas de despido que suelen hacer las empresas y que en muchos casos nos hemos encontrado que en la propia carta de por sí reconocen la improcedencia. Eso es muy peligroso. ¿Qué sucede, no? A ver. Ha habido casos, ¿no? Y casos súper flagrantes donde trabajadora de baja médica, trabajadora embarazada, que te despiden por bajo rendimiento laboral. Y te están reconociendo ya que el despido es improcedente y que te voy a pagar 1.000 euros de determinación de despido improcedente. Están diciendo despido falso. O sea, me lo están apuntando en la cara, despido falso. Y eso debería, y no siempre acaba pasando, pero debería llevar a conducir a que el despido es nulo. Esto también es importante. Cuando hablamos de que el despido es nulo, que el despido es improcedente, es que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, el despido puede ser tres cosas. Procedente cuando es correcto, ¿no? Improcedente cuando no es correcto. Y nulo cuando es incorrecto y además me estás vulnerando mis derechos fundamentales. Tiene consecuencias que son diferentes. Despido improcedente, tengo que cobrar la indemnización, que son 33 días por año. O sea, me tienen que pagar una compensación por haberme despedido incorrectamente 33 días por año. O pueden optar por readmitirme, pero eso no lo van a hacer nunca. Despido nulo, me tienen que readmitir, tengo que volver a la empresa y me tienen que pagar todos los salarios de tramitación que he generado desde el día en que me han despedido hasta el día que me readmiten. Eso es una ruina para una empresa. Si he trabajado durante tanto, pues se hace como la compensación, ¿no? Pero la empresa tiene que pagar también por mis cotizaciones, tiene que pagar por el tiempo, por ¿no? Ejemplo, si está cobrando el desempleo. Y entonces esto puede ser la ruina para una empresa, si en casos así graves puede ser la ruina, pueden ser más de 30.000 euros que le tengan que pagar por una situación así. Claro, para un trabajador demandar por despido nulo te deja en una posición negociadora mucho más fuerte
que si demandas por despido improcedente. Bueno, te digo que depende, ¿no? Depende de lo que pidas, depende de la antigüedad, pero te lo tomas en serio. Un despido nulo te lo tomas súper en serio como empresa, porque sabes que incluso aunque creas que lo vas a ganar, siempre hay un riesgo de perderlo y te conviene intentar cerrar el tema de la mejor manera posible para pasar, ¿no? Darle carpetazo al asunto y que al día siguiente pues amanezcamos otra vez contentos y felices, ¿no? Aquí las cartas de despido muchas veces esconden... ¿Cómo se deberían de hacer esas cartas de despido, José María? Bueno, tiene que ser bien elaborada. Para que una carta de despido realmente valga, no puede ser genérica, no puede ser, ay, has hecho un bajo rendimiento porque mira. No. Tiene que haber sanciones antes. Esto también sería una cosa que los jueces también valoran. O sea, si es la primera vez que la empresa te ha sancionado, nunca antes te había sancionado, nunca antes te habían ni siquiera amonestado, nunca antes te habían avisado, oye, no sigas haciéndolo así que te vamos a despedir. O no sigas haciéndolo así porque lo estás haciendo muy mal. Si no hay nada por escrito, que nunca ha pasado, que de repente te despidan, ya huele mal. Entonces, y eso es una de las cosas, ¿no?, que los jueces valoran, el tema de la proporcionalidad. Y también los convenios hablan de esto, ¿no? Digamos que el despido es la última cosa que tienes que hacer como empresa, es la cosa más grave, es la cosa más flagrante. Tiene que estar reservado para casos pues que súper graves. Cualquier incumplimiento no genera despido. Que tú un día te hayas venido tarde o que te hayas olvidado de venir a trabajar no genera despido. Genera otras cosas. Te pueden poner una sanción, te pueden poner ¿sabes? Te pueden suspender de empleo y sueldo. Te pueden poner una amonestación que te digan, bueno, pues no lo vuelvas a hacer porque si no, pues va. Pero no te pueden despedir únicamente por no venir a trabajo en un día que estás de resaca. No. Pero las empresas lo hacen. Y eso es impugnable. Y que en una carta de despido te describan unos hechos y que luego, de cara a un juicio, por ejemplo, sí, te aparezcan nuevos hechos. Eso no se puede. O sea, la propia norma te dice, ¿no?, que la empresa te tiene que defender en base a la carta de despido que ha aportado antes. O sea, para la empresa, la estrategia de un despido empieza en el momento que haces la carta de despido. Luego ya no van a poder decir cosas distintas. Luego van a tener que decir lo mismo o parecido, ¿no?, a lo que ya se dijo. Si dicen otra cosa, no se va a valer, no va a contar, por mucho que... O sea, toda la proposición de la prueba se va a centrar en la carta de despido. Eso es. O sea, si no preparas una buena carta de despido, o sea, como empresa, estás vendido totalmente. Estás vendido. Estás vendida porque, bueno, claro, solo vamos a poder hablar de lo que pone en la carta de despido, que si después el trabajador no ha ido a trabajar durante 2 semanas y no lo has puesto, no lo puedes usar. Podrá hacer otro despido, bueno, podrá hacer otras cosas, pero que no vas a poder usarlo. Nosotros hemos tenido casos de que hemos recibido demandas de trabajadores cuando hemos llevado empresas, unas cartas de despido muy escuetas, claro, que no dicen nada y que como abogados defensores de la empresa pues nos quedamos también un poco... a cuadros. Con pocas armas de defensa, ¿no? En ese sentido, claro, de cómo tú defiendes en un juicio esto, lo cual te va a obligar a negociar, a intentar negociarlo, porque de cara a un juicio lo tienes muy, muy perdido, o un 90% de probabilidad de perderlo, ¿no? Claro, y ahí es donde hay que ser frío, ¿no? Las empresas normalmente cuando despiden a un trabajador están enfadados con ellos, y también los propios trabajadores, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas, a veces nos ponemos muy, ¿sabes?, muy gallitos, no gallitos, sino que, bueno, nos afecta emocionalmente y queremos ahí, pues, que lo peor, ¿no? Pero hay que ser frío, hay que ver, pues, lo que se puede ganar, lo que no se puede ganar, e intentar llegar a un punto de equilibrio en el que nos sintamos cómodos. Oye, no te vas a ganar 1 millón de euros porque te hayan despedido. No, la empresa no va a desaparecer porque no. Hay que ver un poco también cuál es el beneficio para ti de hacer esto. Y si no le ves beneficio, a ver, si llevas una antigüedad de 2 semanas, te han despedido, pues te digo, por mucho que, pues seguramente no vamos a conseguir casi nada. Y es un despido improcedente, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas se tienen que ver, se tienen que analizar fríamente, porque al final aquí nadie está para perder el tiempo, ni nosotros, ni los clientes, ni las empresas. Entonces tenemos que ver hasta dónde podemos llegar, y eso es importante. Nosotros siempre intentamos valorarlo antes, incluso aceptar casos, ¿no? Ver el recorrido que esto puede tener. Y esto, pues, como trabajador, como empresario, lo tienes que ver, lo tienes que pensar y tienes que estar abierto a otras opciones, ¿no? Y en el tema de esas cartas de despido, José María, suele pasar que cuando las empresas contratan a los trabajadores, como tiempo máximo están poniendo el plazo de periodo de prueba
general del Estatuto de los Trabajadores y no se están ciñendo exactamente al convenio colectivo aplicable a ese sector. Eso es otro tema también. Entonces, ¿cómo sabemos que, o sea, me estás haciendo un no supera periodo de prueba cuando realmente, aunque en el contrato ponga que yo tengo un periodo de prueba de 6 meses, me invento, y que realmente por convenio solo podías haberme puesto un mes o 45 días o 2 meses? Común, eso es súper común también, y es lo que decíamos antes. El Estatuto de los Trabajadores te pone la norma mínima. Por encima de ahí no puedes pasar. Pero si luego hay un convenio del sector en el que tú trabajas que te dice que el periodo de prueba es mucho menos del que dice el Estatuto de los Trabajadores, se aplica el convenio. Muchas veces, bueno, también estuve una señora que la despidieron por periodo de prueba después de 5 años. O sea, que cada empresa se inventa, ¿no? Un poco, tiene una inventiva. Que no estamos diciendo que todas las empresas lo hagan mal, no, pero esto es un poco a veces el pan de cada día, que por justificar, pues ponen unas cosas. Al final, el periodo de prueba es la forma más fácil de despedir a un trabajador. No tienes que dar ningún motivo, simplemente dices no has superado el periodo de prueba y fin del asunto. Y supongo que eso en algún momento determinado lo cambiarán también, porque eso también da lugar a mucho abuso, ¿no? Claro. Se usa que algo te despidan que no... un día antes de finalizar el periodo de prueba. Esos son contratos pues encubiertos, ¿no? Contratos temporales, todos esos contratos indefinidos con un periodo de prueba de 6 meses. Y a lo mejor es un contrato temporal y a lo mejor te vas a ahorrar lo que es pues la indemnización de los 12 días. Lo que acabará pasando es que se tendrá que justificar el periodo de prueba. Porque ahora mismo no se tiene que justificar. Te pueden decir, no has superado el periodo de prueba, adiós. Y ya está. Y no tienes ninguna obligación legal como empresa de justificar. Hay una excepción, ¿no? Que cuando se ha hecho con violación de derechos fundamentales, ahí sí que la carga de la prueba. Pero es que antes no estaba ni eso. Al final de cuentas, se va a ver, yo creo que al final eso es un despido. Y que debería al menos justificarse. Oye, no me gustas por este motivo, este y este. Y que se ponga, ¿no? en la carta. Y si no se pone nada, pues bueno. Vamos a ver qué pasa. También es verdad que con la ley esta nueva, ¿no? El 2022, ya se puede considerar eso que es nulo, en cierto sentido, ¿no? Entonces vamos a ver. En algunos casos, quiero decirte. Y que las empresas pues también se replanteen el hacer despidos, por ejemplo, a los trabajadores que se encuentran en situación de baja médica. Al final es que es eso, claro. Este tipo de... Son colectivos que están súper desprotegidos. En cualquier momento la empresa puede venir. Ahora ya saben que es más difícil que antes, ¿eh? Claro. Porque antes prácticamente tú podías despedir, hace no mucho, hace como 5 años, un despido hecho en situación de incapacidad temporal era improcedente y fin. Esto ha sido reciente, ¿no? Aún me acuerdo de un trabajador que tuve que lo despidieron por el COVID, porque tenía COVID y se iba a pasar una semana sin trabajar. Lo despidieron al día siguiente y a pesar de todo, la jueza dijo que era improcedente. Porque en ese momento no teníamos una ley que dijera que en estos casos se podía considerar. Bueno, al final es eso, ¿no? Tiene que haber leyes y estas leyes tienen que ser más claras. Si no las hay, es difícil, porque se presta al abuso de lo que es. Y estas cosas del periodo de prueba, pues sí, tienen que existir. Yo creo que sí, porque al final, pero se prestan a abuso, entonces tampoco hay que abusar, hay que buscar como el punto de equilibrio, ¿no? José María, y ya para acabar, para entrar en el último bloque, ¿vale? De este podcast, que está siendo realmente muy enriquecedor, de verdad. En el sentido de que me gustaría que expusieras un caso real que hemos tratado, que en este caso, pues que falleció el trabajador en pleno procedimiento judicial, ¿no? Sí. Y que puede pasar muchas veces y que a veces pues los clientes no conocen de qué pasa en estos casos, ¿no? Claro. Se finaliza el procedimiento, continúa. Claro. ¿Qué pasa? Y esta es una situación que era un trabajador que tenía 35 años, o sea, era súper joven, pero tenía varios problemas de salud, ¿no? Tenía varios problemas de salud y entre eso, pues, de un día para otro, hablamos con él, al día siguiente se murió. Totalmente de forma sorpresiva, creo que le dio un infarto, se murió. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no, el procedimiento no termina necesariamente. Sí que es verdad que se complica un poco. Pero si un trabajador está pidiendo una compensación por algo que en su momento fue injusto, porque a este trabajador al final lo despidieron por encontrarse en una situación de enfermedad, o sea que al final viene de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues al principio lo veíamos un poquito feo, ¿no? Pero después ya investigamos y vimos opciones. ¿Qué pasa? En este caso, nuestra normativa laboral no dice nada, no dice qué pasa. Entonces tenemos que usar la normativa civil, que es como la supletoria. O sea, si no hay algo puesto expresamente en la normativa laboral
se usa la civil, que se supone que es la más general y donde salen más las cosas, ¿no? Entonces aplicamos una figura que se llama sucesión procesal, ¿no? Que es en el caso de que una de las partes fallezca o cambie, ¿no? El heredero será el que ocupe su posición. En este caso, el heredero es la hija de este señor que tiene 10 años. Entonces, esta niña, en este momento, es quien está en la posición de su padre a través de su madre, que es la viuda del padre, ¿no? Entonces, la madre está representando a la hija en ese procedimiento. Este procedimiento ha podido salvarse. Y ahora hemos hecho el juicio hace poco, ¿no? Y a ver qué sucede también. Estamos esperando a nivel de... Pues claro, ahí, ¿qué va a pasar? No te pueden readmitir, porque no le van a poner a la hija que tiene 10 años. Ahí va a haber compensación económica. Y vamos a ver cómo se trata, porque es una cosa que no está Claro, en los ¿cómo libros. podemos tratar el tema de que el trabajador pues haya fallecido? Sí. Y claro, si nosotros estamos pidiendo, o sea, el petitum de la demanda era, Sí. como en primer lugar, en la nulidad que conlleva pues a la readmisión, y en este caso hay Ahí, ¿qué va a pasar? imposibilidad Claro. de readmisión. Ahí, ¿qué va a pasar? Imposibilidad de readmisión y, por lo tanto, salarios hasta el día de la sentencia. Eso es lo que va a pasar, como pasa con los trabajadores que no tienen papeles, que no tienen situación administrativa irregular. Como no se les puede readmitir, porque supone que no tienen permiso de trabajo, se entiende que lo que tiene que pasar es que te paguen el salario de tramitación hasta el día en que hay la sentencia. Claro, pero aquí el punto es que el trabajador se podría haber readmitido pero no hasta un día antes de la muerte. Claro, pero ¿sabes? ya, no, Aquí por como eso. la problemática que yo no sé cómo lo va a enfocar el juez en ese sentido, Sí. que si va a considerar desde el día antes los salarios de tramitación, desde después del despido hasta el día antes de la muerte, o desde la sentencia del Yo creo que deberían juicio, considerar desde la sentencia, porque no se puede readmitir. Yo creo que van a considerar la sentencia porque hay un heredero. Yo creo, bueno, es verdad que... Claro, todavía no tenemos, ya ha pasado un mes, ¿puede ser? Creo que el juez va a estar ahí estrujándose el cerebro porque es difícil. Es difícil esto como lo estableces, ¿no? Y lo curioso que pues la empresa aquí en este procedimiento Ni ha venido, ni le vas ni le espera. Fue a la conciliación, curiosamente, y después de eso. O sea, y esto es otro tema que podríamos hablar un poquito. Muchas veces, cuando no van las empresas, tampoco te van a pagar después. Aunque ganes un juicio, cobrar es otra cosa, es otra odisea, ¿no? Y esto pasa mucho y está pasando muchísimo, ¿no? Empresas que no van a los juicios, que obviamente tú ganas el juicio, pero de poco te sirve ganar un juicio si luego no puedes cobrar lo que establece. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos una figura que se llama el FOGASA, ¿no? El FOGASA es como un organismo que el gobierno ha creado para intentar cubrir una parte de las cosas que se dejan, de los salarios que se quedan por pagar, ¿no? Entonces el FOGASA, cuando no, si me deben un dinero, ¿no? Una parte de lo que me estoy reclamando, no todo. Te cubre 120 días. Sí, o sea... Hasta por día, hasta el top máximo, que son 2 veces el salario mínimo interprofesional, que ahorita está en 91,93 euros. Sí, o sea, es poquito al final. Muy poco. Sobre todo si llevas reclamando tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una posibilidad. Y para los salarios de tramitación, esto en caso de que te diga un despido nulo, hay otra figura que son los salarios con cargo al Estado. Que ahí, bueno, pues también eso existe, que el propio Estado te tiene que pagar, y bueno. Pero ya son cosas que retrasan y que además se intentan pelear lo máximo posible. O sea, he visto cada cosa ahí, intentar ahí, bueno, es normal, ¿no? De cierta manera, pero que estos casos pues no hay la protección necesaria, ¿no? Y hay sobre todo hay mucho fraude, hay mucha posibilidad, bueno, pues me pongo la empresa a nombre de mi primo, que no tiene nada que ver, y hago una nueva empresa y ya está. Y claro, aquí realmente lo que hay, esto hay que investigarlo muy bien porque puede ser un delito y de hecho muchas veces es un delito. O sea, he puesto una deuda, no la voy a pagar, entonces lo que hago es me pongo la empresa a nombre de mi primo, le cambio de nombre y sigo ahí, en el mismo sitio. Eso es totalmente ilegal, eso es un delito porque estás ocultando que tú tienes propiedades para pagar o que tú tienes bienes, que tú tienes dinero y estás diciendo, soy insolvente cuando no lo eres realmente. Entonces, este tipo de cosas pues se pueden denunciar, se pueden mirar, son complejas, tardan mucho. O sea, tenemos una chica que está en esa situación, ¿no? Que desde el año 2019, una empleada de hogar, no tenía documentación en ese momento, y ganamos el juicio. Y entonces no hemos cobrado. En ese momento las empleadas de hogar no tenían derecho a cobrar a través del FOGASA. Estos señores están desaparecidos. Y entonces es complicado, pues, cómo
¿qué hacemos, no? Aquí. Ah, Y estamos porque todavía investigando, o sea, hasta que al final daremos con la... tú imagínate lo que de por sí se puede alargar un procedimiento judicial, porque en La el señora caso que lleva desde estábamos 2019. y en el otro caso que estábamos hablando, si mal no recuerdo, el despido fue en junio del 2022 21, 22, sí. Claro. y aún todavía no tenemos sentencia. Y se tuvo que suspender cuando se conoció el tema del fallecimiento. Tardó más. Sí, sí. Claro, y ahora no está la empresa y seguramente esto pues Ni tendremos estará. que reclamar ante Fogasa, que será prácticamente otros 6 meses más. Sí. Bueno, 6 meses no tanto, pero sí que 3, 4 meses como mínimo seguramente te tirarás. Y más ahora en agosto. Sí, sí, o sea, realmente la situación está complicada. Está complicada y al final todo es demora, demora, demora. Hay que tener muchísima paciencia. Esto es importante, no desesperar, no desfallecer. Al final yo creo que los resultados acaban llegando, nos ponen en nuestro sitio al final, ya sea lo que sea. Siempre acabamos donde tenemos que acabar. Entonces hay que tener mucha paciencia, hay que armarse de paciencia y puede esperar que al final, aunque tarde, aunque cueste, aunque tal, pues conseguiremos lo que queremos, ¿no? Y otro caso relevante, José María, del tema de que muchos clientes también desconocen que cuando están de baja médica por convenio colectivo, pues tienen esos beneficios, ¿no? Esos complementos. Claro. Y que las empresas pues A veces no lo no. tienen en cuenta, ¿no? El salario es más bajito y pues el trabajador, como entiende que está de baja médica por enfermedad común, pues Claro. da por hecho que ese es el salario que le corresponde, ¿no? Hemos tenido un caso que... Y lo estamos teniendo. Claro, aquí, ¿qué sucede, no? Normalmente, cuando ya hablamos de bajas de más de un mes de duración, pues lo que te dice la norma es que tienes que cobrar el 75% de tu base de cotización. Cuando esa enfermedad común es menos al principio, pero bueno, para hacerlo más fácil, ¿no? 75%. La base de cotización es la base por la que la empresa nos está pagando, ¿no? Lo que es nuestra seguridad social, que normalmente coincide con el trabajo, sobre todo coincide con el salario si tenemos prorrateadas las pagas extra y todo esto. Entonces la ley nos dice que nos corresponde el 75% de eso, o sea que al final va a ser el 75% del salario que veníamos cobrando antes. Eso es lo que dice la ley, pero de nuevo, la ley dice lo mínimo y los convenios colectivos pueden poner mejoras. Hay varios convenios, bastantes diría, que te dicen que durante al menos un tiempo el trabajador tiene derecho a cobrar el 100%. Ya te digo que esto no es una regla general, esto pues cada convenio dice lo que dice, ¿no? Hay algunos que no dicen nada, hay otros que sí, hay otros que no. Entonces, a veces pasa, ¿no? Que el convenio nos dice eso, pero que la empresa no lo aplica. Entonces, el trabajador tiene derecho a cobrarlo si la empresa no lo aplica y a reclamarlo. Hombre, es que al final tenemos el caso de una trabajadora que en la empresa no se lo aplicó por un año y todos sumados son 5.000 euros. Quiero decir que es dinero. A lo mejor no lo ves de mes a mes, no es tanto, pero si todo se va acumulando, pensemos que podemos reclamar las cantidades que se hayan generado en el último año normalmente. O sea, no tenemos que estar reclamando mes por mes. Podemos esperar un poquito a reclamar un poquito más y es el último año el que podemos generar, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos, pues vamos a ir a juicio. Tenemos el juicio, creo que la semana que viene. La semana que viene. Y ahí, pues, yo creo que deberíamos ganarlo. Ahora, pues de todo te encuentras. A ver si es posible llegar a un acuerdo, a ver si no. Vamos a ver. Es complicado. Pero hay que actuar, porque si no se actúa, pues eso va a seguir pasando y al final, pues no va a seguir igual, ¿no? De actualmente, bueno, de cara a nuevos juicios de estas últimas admisiones a trámite que estamos teniendo, están señalando para 2027 también. Sí, y es una tendencia que cada vez más parecía que estaba un poquito bajando los tiempos, pero han vuelto a subir. Yo creo que por la reforma, yo creo que ahora están adaptándose a la nueva reforma, están tardando más en aprender la nueva reforma y eso hace que haya menos huecos. Yo creo que es lo que está pasando. O sea, yo he notado que después de la reforma todo está tardando más. Y tenemos un juicio ahora de una señora, ¿no? que despidieron, y nosotros entendemos que fue por motivo discriminatorio, por el tema de estar de baja, y ahora que no tenemos el juicio hasta marzo de 2027. Claro, una persona que está esperando, ¿no? Pues cobrar algo, ¿no? Por una cosa que se considera que se hizo de forma ilegal y que ahora te digan, ¿no? Que tienes que esperarte 1 año y medio. Ese es el problema, ¿no? Pueden pasar muchas cosas también. La justicia cuando es lenta no es justicia, muchas veces, ¿no? Pero bueno, eso ya da para otro tema. Y otros temas que también son súper así, el tema ya de seguridad social, que también nos ha pasado. Tenemos un juicio para el año 2026 de una señora que está cobrando la pensión de viudedad temporal
va a dejar de cobrarla en unos meses y se va a encontrar con que durante 6-7 meses no va a poder cobrarla porque el juicio todavía no se ha hecho. ¿Es justicia eso? Pues no. Pero es lo que hay, ¿no? Tenemos que pues, intentar lucharlo, intentar ganarlo e intentar sacar el mejor provecho dentro de nuestras herramientas, ¿no? Bueno, pues José María, muchísimas gracias. Yo creo que hemos dejado todo. Nos hemos la verdad, explicado todo el tema de la reforma, ¿no? Esas incidencias que ha habido. Hemos explicado pues un poquito para que la gente conozca cómo funciona, ¿no? Desde el minuto 1 que nosotros recibimos un encargo profesional, ¿no? Sí. Inicia la papeleta, la conciliación administrativa, judicial, preparación previa al juicio, el juicio, sentencia. Después del juicio. Nada. Posibilidad de recurso y si luego pues ejecutar una sentencia, ¿no? Sí, Por ejemplo. Luego también el tema de la audiencia previa, ¿no? Que marca un antes y un después, y para que todos los empresarios también conozcan de este trámite, de esta formalidad como tal, porque si luego no lo hacen, pues de entrada ya se está considerando un despido improcedente, ¿no? Claro. Luego el tema de la propuesta de la reforma, de la reducción de la jornada de 40 horas a 37 horas y media, pues que veremos qué pasará en un futuro, pues no lo sabemos todavía. De entrada no tenemos esa publicación en el BOE de la normativa como tal, y del tema del enfoque de estas cartas, ¿no? Que las empresas deben de preparar una buena carta de despido, que al final de cuentas pues será el único documento o la prueba estrella de cara a ver si el juicio se va a prosperar o no. Claro. ¿Vale? Sí. Y por último, pues esto de que estamos comentando, pues estos casos prácticos que hemos tenido y pues que son un poquito relevantes y que nos ha gustado pues poder compartirlos, claro. ¿vale? Para que la gente también sepa las fechas también de las que están señalando juicio de cara al 2027 y que esto es en sí pues cómo funciona el procedimiento laboral aquí en España, ¿no? Sí, esto es así, como bien dices, y hemos querido hacer una especie de, ¿no? Pero por primera vez algo original, ¿no? Hablando de este tema que es súper importante y nada, que sepáis que nosotros somos especializados también en derecho laboral. Asumimos muchos temas de esta materia, estamos perfectamente capacitados para llevarlos, así que si algún día os pasa algo, queréis información, que también es muy importante tener la información, aunque no pase nada, pero tener la información de los derechos que tenemos es súper importante para después usarlos. Porque si no sabemos lo que tenemos, pues difícilmente los vamos a usar. Entonces, estamos a vuestra disposición para todo esto. Podéis contactarnos a nuestros teléfonos y a nuestro contacto general, al info@martinezcaballeroabogados.com o al teléfono 661-497319, que son los principales que utilizamos en este tipo de ámbitos. A partir de aquí, pues estamos a vuestra disposición y ya sabéis que si nos contratáis estaremos a vuestro lado para todo, en todo momento, e intentaremos luchar para satisfacer vuestros intereses en el mejor de los sentidos. Y también, pues, próximamente habrá otro nuevo podcast, así que también sugiero a todos que estén atentos en nuestras redes sociales, que lo estaremos anunciando. Estamos en la plataforma de YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. De todo lo que se os ocurra estamos. Así que, bueno, vamos a seguir con estas ideas. Creemos que son buenas, creemos que son positivas, tanto para nosotros, que también nos ayuda a aprender y a refrescar, como para las personas, ¿no? Que buscan información y es bueno tenerla, ¿no? De esta forma accesible, que al final en 1 hora y media, que puede estar duchando y estar escuchando esto, que puede estar ahí sacando al perro y estando escuchando esto, y oye, es instructivo, que a veces no es solo la musiquita, sino también este tipo de cosas están bien, ¿no? Muchísimas gracias, José María, de verdad. Ha sido un placer poder compartir contigo esta conversación. No solemos hablar mucho casi porque por temas de tiempo en el despacho, pero mira, pues ha surgido este momento y este espacio y de verdad que es muy gratificante. Pues sí, igualmente, Sheila, y esperemos poder compartir más espacios. Que vaya muy bien, pasad un buen día, una buena tarde, una buena noche, o allá donde os encontréis cuando estéis escuchando esto, y hasta la siguiente. Gracias.